Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Hola, queridos oyentes. Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de PayPal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. Capítulo 1. Las primeras lenguas de fuego del alba habían empezado a lamer el cielo y a arrojar luz sobre la carnicería. Las moscas, gordas de vísceras inesperadas, revoloteaban de cadáver en cadáver, encontrando la sangre de los hombres preferible a mamar de las grupas de las cabras. El futuro emperador de la humanidad atravesó la sangre y las sombras de la ciudad del pozo, cada paso más rápido que el anterior. El ímpetu de la batalla se estaba desvaneciendo de sus venas, lo que transformó los cuerpos de simples enemigos en figuras de hombres. Esta alquimia de ideas se produjo por completo dentro de su mente, y sin la autoprotección de etiquetarlos de bandidos. Había algo más apremiante en su mente. Necesitaba un lugar adecuado para orinar. Mi alumno aún no se había ganado el nombre que lo haría famoso. En ese momento era un muchacho de 17 años y todavía estaba adquiriendo la destreza que necesitaría. Sin embargo, había crecido más de lo que se daba cuenta y aún no se había dado cuenta de que lo había empujado hacia el precipicio del nido y estaba a punto de patearlo por el costado. A la sombra de mi protección, no pensaba en los ambiciosos vuelos que podría hacer. El muchacho estaba preocupado por preocupaciones muy graciosas, como no querer mearse sobre un hombre al que acababa de matar menos de media hora antes. Parte de su problema era el espacio terriblemente reducido que había en el conjunto de edificios que se consideraban una ciudad. Ni siquiera era un cruce de caminos, sino simplemente un punto a lo largo del camino donde los lugareños habían logrado cavar un pozo lo suficientemente profundo para que los pastores abrevaran a sus rebaños. Estábamos en las zonas septentrionales del desierto de Jordana, en la franja disputada que por derecho pertenecía a Jordana, pero los reinos centrales siempre tenían algo que decir al respecto. Los lugareños apenas habían logrado levantar granjas de sustento en la marga arenosa, por lo que ni las llamadas patrullas de policía ni los más glotones chevauchés habían molestado al pequeño pueblo de Escala. Por derecho, deberían haber podido mantener la cabeza gacha y seguir con sus vidas sin preocuparse por reyes y dioses, ni siquiera por impuestos. Los bandidos habían cambiado eso para siempre. Debieron pensar que el dueño de la posada y de los establos había escondido una gran cantidad de oro o plata, acumulada por los viajeros a lo largo de los años. Destrozaron el lugar y mataron al propietario por menos dinero del que tenían en sus propios bolsillos. Es un pequeño consuelo para los muertos, pero nosotros a su vez los matamos. Dudo que su diosa haya transmitido el mensaje en el más allá. Sus ojos almendrados se clavaron en mi pupilo mientras se subía la cadena y la camiseta. Más allá de la última casa de adobe, había visto un arbusto espinoso y ralo como objetivo, al igual que una de las cabras que deambulaban por el lugar. El animal se quedó quieto, desconcertado por su natural exhibición. Tampoco le importó que su dueño estuviera a unos 20 pasos de distancia, lleno de flechas. Espero que no estuvieras planeando comer esto. La cabra le balaba mientras regaba la planta, pero fueron mis gritos los que la amedrentaron. Te dije que dejaras una con vida, ¿no? No habíamos terminado con nuestro trabajo. Media docena de bandidos apenas nos darían una bolsa de cobre como recompensa. El verdadero premio estaba en algún lugar de las colinas llenas de protuberancias de arenisca. Necesitábamos un señuelo adecuado, y eso significaba preparativos. Por eso estaba marchando por la ciudad, sosteniendo un pájaro muerto por el cuello. El verdadero motor de nuestra operación era el mayor de los hermanos Tolci, que estaba sentado en el borde del pozo con una jarra de vino en una mano y un trapo de limpieza en la otra. Leomund Tolci era uno de los berserkers que le habían dado al norte su reputación. Un cazador de trolls casi desperdiciado ante un grupo de ladrones. Escupió algunos restos de sedimento cuando me acerqué y le hice un gesto al chico. Pensé que se suponía que te salvaría una. El chico se acercó a paso lento mientras se ajustaba el cinturón. Tú eres el experto. ¿No podrías haberles cortado una pierna o algo así? Lo intenté, pero se desangró. Quería tirar el cuervo al pozo y olvidarme de él, pero no me quedaban más opciones. Me conformaré con una cabra. ¿Qué pasa con el otro problema? Leomund empujó un cadáver con el pie. Justo aquí, maestro. El bandido era casi perfecto. Tenía más o menos la misma edad que mi alumno y tenía el mismo pelo rubio y la misma piel clara. Un hombre basiano, muy lejos de casa. Excelente. Desnúdalo. Voy a buscar la cabra. El chico se burló, comparando la apariencia del cadáver con la suya.
¿Estás seguro de que esto va a funcionar? No nos parecemos mucho y no sabemos nada sobre este tipo. Funcionará. ¿Eres actor, no? Los dejé rebuscando en la basura y seduje a una cabra. Mi alumno fue el primero en arrodillarse y quitarse la cofia de malla y la capa de arena. Murmuraba mientras trabajaba. Ni siquiera sé su nombre. Leomund dio un último golpe con el hule y envainó la espada. No hay problema, muchacho. La artimaña no tiene por qué durar mucho y no te van a preguntar el nombre. Y si me preguntan cualquier cosa, invéntalo. Haz como si estuvieras delirando. Voy a tener que darte un buen corte. Deberías desnudarte. Mientras Leomund se agachaba y desataba las botas del bandido, mi alumno se quitó la armadura. La dobló cuidadosamente y la metió dentro de su propia capa. Acababa de quitarse la camiseta interior cuando vio el corte en el estómago del bandido que lo había matado. No podré hacer mucho si me abres el estómago. Leomund le arrojó la camiseta ensangrentada. No te preocupes por eso. Me quedaré con tu pequeña grasa de bebé, ¿sí? Apretó la túnica ensangrentada. Bueno, ten cuidado, ¿quieres? No se puede ser demasiado cuidadoso. Aún tiene que llevarte a su campamento. Ahora cámbiate. ¿No los oyes venir? Si Leomund realmente pudiera oírlos venir, sus sentidos me habrían sorprendido. Cuando regresé, con el pájaro vivo en la mano, los dos muchachos Basish, llamar al bandido de otra manera que no fuera un muchacho estúpido sería una tontería, habían intercambiado sus ropas. Leomund y su hermano Nikolai me miraron con los labios fruncidos. Miré a mi pupila y al cadáver y negué con la cabeza. La nariz está mal. El chico alzó los brazos. Estás pidiendo demasiado. Apenas tenemos un plan. Leomund asintió. La nariz está mal. Habrá que arreglarla. ¿Arreglar qué? Preguntó el niño. No tengo ningún problema con la nariz. ¿Ves eso? Preguntó Leomund, señalando el hocico de cerdo del cadáver. Luego, le dio un puñetazo en la cara a mi alumno, rompiéndole la nariz. Se tambaleó hacia atrás, gritando y maldiciendo mientras la sangre le chorreaba por la cara. ¿Qué pasa ahí? Preguntó, apenas capaz de hablar con su nariz torcida. Me reí. Perfecto. Ahora ni siquiera cuestionarán la voz. Ahora, veamos, ponte en el papel. Tu nombre será Sieg. Estás muy lejos de casa, trabajando para bandidos. Apuesto a que eras un marinero que se metió en problemas con algunas deudas de juego. Por un golpe de suerte, después de que te vendieran a una mina de esclavos, el transporte fue asediado por bandidos. Agradecido como nunca lo estuviste con los dioses, te arrojaste a los pies del jefe y prometiste trabajar para él. Ahora, unos meses después, no has pagado del todo tu deuda con él, por eso asumiste una tarea tan sucia como asolar este montón de estiércol de ciudad. Fuiste abatido por caballeros de azul. No podías distinguir su emblema, pero sabías que tenían un poco de amarillo. Es difícil verlo a la luz de la luna. Sin embargo, es muy peligroso. Lo más importante es que veas al jefe de inmediato para informarle. Herido o no. Había pasado 3 días en su interior sintiendo aprensión, desde que habíamos encontrado el puesto de recompensa. Le gritaba que estaba en peligro y que debía regresar. Pero yo le había enseñado bien que el corazón del peligro era la forma más rápida de crecer. Él iba a ser la espada que yo clavaría en el mundo, así que primero la hundí en el corazón más profundo de la forja. Sieg se armó de valor y me miró a los ojos mientras Leomund recogía una espada caída. Un rápido tajo y su vientre se abrió. Lo vi jadear, doblarse por la mitad y desplomarse en el suelo. Reprimió un jadeo y reprimió un gemido. Se retorció en la arena, retorciéndose de dolor como si tuviera gusanos en las entrañas. Leomund arrojó la espada al pozo. Esta hizo un ruido metálico y se estrelló contra el suelo mientras el niño empezaba a quedar conmocionado. A mí me parece muy real. Hay mucha sangre. Muy bien, dijo Nikolai, y agarró al bandido por las piernas. Leomund lo tomó por los hombros y entre los dos lo llevaron a los establos. Los bandidos habían amontonado allí amablemente los cuerpos de los aldeanos y un caballo muerto. Arrojaron este cuerpo junto con el resto y tiraron una linterna al heno. En unos momentos, un humo negro aceitoso se elevó hacia el cielo, y eso animó al equipo de rescate. Mientras tanto, me agaché junto a Sieg. Me quité la bufanda de la cara y lo miré muy seriamente. Era la mirada que usaba cuando él había cometido un error y necesitaba aprender la lección, así que me prestó una atención absorta. Ya casi tienes 18 años, casi eres un hombre. Muéstrame el valor de lo que te he enseñado todos estos años.
Una gran oportunidad está a punto de llegar ante nosotros, así que demuestra que estás a la altura de la tarea. Siet tragó un poco de sangre que le goteaba en la boca y asintió con la cabeza. Sí, maestro. Y trata de no depender de esto, ¿sí? Añadí, dándole un golpecito en el pecho. Luego le di un golpecito en la frente. Lo que yo cultivé fue esto, así que úsalo. Él asintió de nuevo y entonces los hermanos Tolci y yo tuvimos que escapar. Hasta yo podía oír los cascos que se acercaban. Así que arrojé al cuervo a un tejado, donde aterrizó torpemente y se fue en dirección contraria. Siet se quedó atrás y no tuvo que fingir su debilidad mental. Los temblores en el suelo le anunciaron su llegada. Entonces, una docena de bandidos vestidos de rojo irrumpieron en la ciudad. Gritaron y maldijeron, maldiciendo en su dialecto gutural. Gritaron al fuego, al humo que se elevaba hacia el cielo y lamentaron la pérdida de sus camaradas. Siet casi perdió el tiempo de pedir ayuda con un débil graznido. De inmediato, el líder de los bandidos saltó de su caballo y se abalanzó sobre él. ¡Oh, por la diosa! ¿Qué ha pasado aquí? Gritó el hombre moreno mientras dejaba a Sieg en el suelo. Médico. Caballeros, dijo Siet tosiendo sangre. ¿Caballeros? Preguntó el bandido, tomando suavemente la cabeza de Siet con ambas manos. El hombre se humedeció los labios, puso suavemente los pulgares sobre la nariz torcida del niño y preguntó, ¿qué caballeros? Luego la volvió a colocar en su lugar. Sieg gritó. Resopló más sangre. Sentía que todo su rostro ardía mientras la hinchazón se extendía de mejilla a mejilla. Luego no hizo ningún esfuerzo por mantenerse despierto. Los bandidos gritaron de nuevo, mitad miedo y mitad grito de guerra. El médico desgarró el dobladillo de la camisa de Siet para vendar su herida. Por orden del líder, lo ataron a uno de los caballos y se marcharon con apenas el tiempo suficiente para recuperar los monederos y las espadas. Dejaron atrás los cuerpos mientras huían de regreso a su campamento. Ninguno de ellos se preguntó por qué el cuervo solitario del pueblo ignoró la abundante carroña para volar tras ellos hacia las colinas cubiertas de arena. Capítulo 2. Todos los que tenían suficiente influencia para decir que estaban a cargo, ya fuera de una ciudad o de un reino, se habían quedado perplejos ante la posibilidad de que no menos de 50 bandidos pudieran sobrevivir en las tierras baldías del norte. No hay agua. Decían todos, y todos comprendían que sin agua no habría cosechas, y aunque ciertamente saquearon a los comerciantes de la zona, no se llevaron la comida de 50 personas. Todos estos pueblos tenían la miopía común a los humanos, pues solo conocían el mundo tal como lo veían y no como era antes. Las llamadas tierras baldías del norte eran antaño bastante fértiles y contaban con un sistema de irrigación adecuado. Un gran río fluía hacia el sur por la tierra, formando una alfombra verde entre las colinas. Los afluentes menores todavía alimentan el magro río Snake, pero la cuenca hidrográfica adecuada se desvió hace mucho tiempo hacia el oeste y se condujo a través de un canal hasta el lago Isthmus. Esto fue hace tanto tiempo que había un istmo que conectaba la isla fortificada con la costa, pero, por supuesto, no después de un cambio de este tipo. Pura arrogancia que los pequeños señores de los reinos centrales desdeñaran a estos bandidos sin tener ni idea de que Snake Road era en realidad un lecho de río que sus antepasados secaron. Todo esto quiere decir que nadie debería sorprenderse de que los bandidos encontraran una plétora de estructuras subterráneas en las que vivir. Que tuvieran más pozos de los que pudieran utilizar. No es nada raro que estos criminales capturen mujeres y las traigan de vuelta, pero lo que resultaba sorprendente era la monotonía de las tareas del campamento para esas mujeres. Se dedicaban a la agricultura. Lo tomé por el ojo de mi cuervo. Sieg volvió en sí cuando la temperatura bajó. El poco de arena se le escapó de la nariz y las hojas crujieron. Al principio pensó que lo habían llevado al castillo de algún señor, que lo habían llevado a un gran salón. El sonido de las tallas de arenisca y el eco de los cascos provenían de túneles, no de mampostería. Generación tras generación, los trabajadores habían extraído piedra de la tierra como si fueran hormigas. Los bandidos no eran diferentes, pero extraían sus rocas para construir fortificaciones. Tenían murallas y torres de vigilancia. Integraban su trabajo en el paisaje y se escondían a plena vista. No era de extrañar que los caballeros del norte nunca hubieran logrado encontrarlos. Y, sin embargo, si simplemente hubieran mirado un mapa de unos siglos atrás, el campamento habría sido etiquetado abiertamente como una ciudad comercial. La tropa de bandidos de reconocimiento se había adelantado con sus trinos de pájaros, pidiendo a gritos un médico. La cuadrilla de Giordanos tuvo la suerte de contar con uno, y el hombre los recibió en un patio sombreado.
Era demasiado viejo para luchar y mantenía la barba larga y gris. ¿Cuántos? Solo uno, dijo el líder, saltando de su propio caballo para ayudar a desatar a Sieg. ¿Herido? Sobreviviente. El médico frunció el ceño y chasqueó la lengua. Se puso de rodillas mientras Sieg estaba acostado y tomó al niño por la cabeza. Oye, ¿me escuchas? Sieg tragó saliva y asintió, intentando mantener la mirada fija en el hombre. Para él, el doctor era poco más que un fantasma gris, pero no tenía miedo de morir. Nos atacaron. Ya veo. Te has portado bien y los demás mejor, ¿eh? Pero bueno, siempre tuviste una nariz fea de todos modos. Ahora al menos parecerás un hombre que lucha, ¿no? Mientras hablaba, frotó suavemente con los pulgares el rostro de Sieg, sintiendo el crujido de los huesos y el tejido. Mujer, unos tapones. El simple contacto había hecho que saliera más sangre de la nariz del chico, pero había visto suficiente vida en los ojos como para estar satisfecho. El doctor dejó que su asistente, una mujer de cabello oscuro, se arrodillara y le rellenara la nariz con tiras de tela. Con eso, su nariz ciertamente tenía el aspecto apropiado de un cerdo. La atención del doctor se desplazó hacia el parche de tela marrón que cubría el estómago de Sieg. Con cuidado, lo despegó. No quiero darle demasiado aire. Los malos espíritus entrarán. Pero los caballeros. Necesito hablar con el jefe. Necesito advertirle, insistió el chico, manteniendo la mirada en cualquier lugar excepto la pequeña urna de ungüento medicinal y la aguja de coser que el doctor tenía a mano. Fue el bandido que lo salvó el que se arrodilló y lo agarró de la mano. Con una fuerte bofetada, palma contra palma, le dijo: primero sobrevive tú. Luego nos vengaremos. No te preocupes. El médico dijo: no va a morir. Esto no es tan grave. Córtalo, claro, pero es superficial. Mira aquí, puedes ver el músculo todavía en una sola pieza. Esto no le perforó los intestinos. Estará de pie en poco tiempo. Mientras aplicaba la crema con infusión de hierbas en la herida de Sieg, la extendió y la limpió. Sieg gritó como si le estuvieran pasando navajas por los nervios. Me pondré de pie ahora. Calla, dijo el ayudante, y se llevó el cuello de un odre de vino a los labios. El lecho de enfermo no es lugar para bravuconadas. Guarda fuerzas para vivir. No, tiene razón, dijo el bandido, levantándose y paseando por la habitación. Cóselo y ayúdame a llevarlo ante el jefe. Él es quien debe decir lo que pasó. Hay mucho que hacer y poco tiempo para hacerlo. El médico sacudió la cabeza. Si quiere que lo maten, más vale que lo haga donde yo no pueda verlo, dijo, pero el hombre ya estaba clavando la aguja por un lado y sacándola por el otro, tirando del hilo fino hasta que quedó bien apretado. No voy a morir, dijo Sieg mientras se limpiaba el vino derramado en la barbilla. Apenas había podido sentir el sabor de la sangre. Eres joven. Estarás bien, dijo el médico, tan tranquilo como un mayordomo en el campo. Luego comenzó a hacer los nudos para mantener la herida en su lugar. Tiró de la herida con tanta fuerza que la piel se dobló y el niño gimió y una crema sanguinolenta le corrió por el estómago. Entonces terminó. Él y su asistente se la limpiaron y le pusieron vendajes nuevos, atándolos también con fuerza. Fue entonces cuando notó un indicio de algo debajo de los restos de la camisa de Sieg. Un poco de negro sobre la piel que no debería haber estado allí. El médico se pasó la mano, frunciendo el ceño y apartando el paño. Sieg lo agarró por la muñeca y le empujó la mano hacia atrás. A pesar del dolor, se levantó. Ayúdame a levantarme, ordenó. El doctor no se movió. Entrecerró los ojos y frunció los labios y consideró lo que había creído ver. Fue el bandido quien obligó a Sieg y lo tomó del brazo. El hombre mayor lo levantó y colocó el brazo del chico sobre sus hombros para soportar su peso. Vamos, veo que la batalla te ha hecho más fuerte. Tienes suerte de no haberte roto. Llegarás lejos, solo necesitas concentrarte en permanecer con vida, ¿sí? La forma en que arrastraron a Sieg por la franja principal del campamento atrajo la atención de todos. La llamada a un médico había iniciado el revuelo, pero eso no fue más que una chispa y esto fue el detonante. La pequeña y feliz banda de ladrones se encontró frente a su propia mortalidad. Algunos se resistieron, con rostros inexpresivos y cenicientos mientras miraban a mi alumno. Otros fruncieron el ceño y alimentaron la rabia. Buscaron refugio en pensamientos de venganza. Pero cada uno de ellos vio solo lo que esperaba ver, el mismo bandido que habían enviado la noche anterior. Es absolutamente inconcebible que un doble haya tomado su lugar. Estos bandidos engañados siguieron a Sieg, atraídos por él mientras marchaban por el lecho muerto del río hacia el templo.
Contrariamente a todo lo que es sagrado y santificado, el templo apestaba a podredumbre y vino. Las esculturas que habían sido extraídas delicadamente de la piedra carecían de toda pintura, todo dorado, todo color salvo las heces blancas de los pájaros. Este mausoleo profano ya no tenía puertas, la parte delantera permanecía abierta como las fauces de una serpiente. El jefe de los bandidos, el núcleo carismático del grupo y el que tenía 1000 garras de plata sobre su cabeza, se encontraba en los escalones de la tribuna. El cadáver de una cabra colgaba detrás de él, colgado del techo y goteando sangre sobre el altar. Muad'Dib les dio la bienvenida con un gesto de la mano desde su copa de vino. ¿Qué pasó? Sus palabras fueron controladas. Resonaron a través de las sombras del templo. Hubo una masacre, dijo el líder de los bandidos mientras ayudaba a Siega a adentrarse más en el lugar. El hedor a sangre impregnaba el aire, capaz de hacer que hasta un desierto pareciera húmedo. ¿Dónde están los demás?, preguntó Murai, levantándose para encararlos. Era alto y fuerte, pero sabíamos que era un hombre mayor. Su primera vida había sido en la ciudad sagrada de Cabina, utilizando la magia de sus estigmas para ayudar a los granjeros. Ese trabajo lo había hecho fuerte. Su colaboración con los templos lo había hecho sabio. Ver a su esposa ahorcada por robo por los norteños lo había vuelto cruel. El líder de los bandidos escupió al suelo. Muertos. Matados, todos ellos. No estoy seguro de que hayan matado a ninguno de esos cabrones, pero parecía una pelea endiablada. Uno de los edificios fue incendiado. Deberías haber olido la suciedad. Shepard tiene muchas almas con ella ahora, eso es seguro. Los ojos tristes se volvieron hacia Sieg. Muad'Dib extendió la mano, pero se detuvo antes de tocar el hematoma que cubría el rostro del muchacho. Su mirada se dirigió a los vendajes, a la línea de sangre que rezumaba por ellos. Tendremos que vengarlos. ¿Quién lo hizo? Sieg no estaba lo suficientemente cerca del hombre como para hacerle algo, todavía no. Aunque recuperaba fuerzas con cada respiración, la artimaña no era tan simple y él no era tan simple de mente. Caballeros. Iban de azul con cuencos de acero por cascos. El emblema era amarillo. Lo siento, no pude ver mucho. Estaba muy oscuro. Muad'Dib levantó la mano. Ya basta. Solo un ejército parece que tenemos algunos hurones que eliminar. Me gustaría aprovechar este momento para ofrecer una disculpa a los hurones del Mar de Hierba por manchar su reputación. Sieg tragó saliva y asintió. Se inclinó hacia adelante para acercarse al jefe y habló mientras su mente trabajaba en un problema diferente. No tenía un arma y, para su sorpresa, el líder de los bandidos también se había quitado la espada. Se fueron después de provocar el incendio. No hay prisioneros. Se dirigieron al oeste cuando, hizo un gesto con la cabeza hacia el líder, llegaron. ¿Hacia el oeste? Supongo que deben haberlo hecho, pero eso está más adentro de Giordana. Estarán atrapados, estamos entre ellos y la seguridad. Muad'Dib se rascó la barba y, cuanto más lo hacía, más sonreía. El líder de los bandidos frunció el ceño. Debemos haberlos esquivado por poco. Creí oír caballos. Sieg tragó saliva. Arrastró los pies y lanzó miradas. El sudor le perló la frente. Cuando volvió a hablar, fingió toser y ambos hombres lo agarraron por los hombros para mantenerlo erguido. Un momento después, se aclaró la garganta. La cuestión es, el momento oportuno. Muad'Dib frunció el ceño y ladeó la cabeza. ¿Qué pasa con eso? Fue poco después del amanecer, dijo el líder. Sieg se apartó del otro hombre y dijo. Parecía que sabían que venía. La idea cautivó a los dos bandidos y consumió su atención mientras ambos reflexionaban sobre lo que él estaba insinuando. Que alguien del grupo de Muad'Dib los estaba traicionando. El líder de los bandidos lo soltó y retrocedió, con las manos en el aire. Jefe. Está delirando por la pérdida de sangre. No debería estar aquí. Lo siento, no debería haberlo traído. Ese hombre dice tonterías. Muad'Dib mantuvo a Sieg firme, pero su atención estaba en el otro hombre. No voy a castigar a un hombre por hablar de algo que me preocupa. Era apenas el amanecer. Por supuesto que huirían al amanecer, cuando la luz del día los revelara. Y así se fueron los dos, pero al mismo tiempo, Sieg había solucionado su problema. Aunque no habían traído ninguna espada a la presencia de Muad'Dib, eso no significaba que no hubieran traído ninguna arma. Los hombres giordanos de naturaleza violenta tenían cierta costumbre. Siempre llevaban consigo espadas de honor, para poder ensangrentarse bajo juramento. Podría ser para acuerdos comerciales y cosas así, o para jurar venganza que solo debe pagarse con sangre y carne. Una vendetta giordana es, por tanto, algo aterrador que se graban en la piel.
Pero la espada del honor es como cualquier otra pieza de acero. Era afilado y resistente y cuando Sieg lo clavó en el pecho de Muad'Dib, cortó entre las costillas y directo a los pulmones del hombre. Pero Muad'Dib no murió. Sus estigmas no le permitieron desangrarse tan fácilmente. Capítulo 3. Recibir una puñalada no es agradable y, por lo general, no es la sensación que uno imagina. Cuando una mano de acero atraviesa el pecho, primero atraviesa la piel, lo que duele como el fuego. Luego tiene que raspar más allá de las costillas y el dolor de huesos puede arrancar sollozos al más poderoso de los guerreros. Pero lo último es el dolor del órgano, que puede ser sorprendentemente sordo. Ya sean 5 o 25 centímetros, la víctima no tendría ni idea de la diferencia antes de que, en este caso, se ahogara en su propia sangre. Sieg debería haberle abierto un tajo a Muad'Dib, pero pensó que la puñalada había llegado al corazón del jefe de los bandidos porque podía sentir el golpe reverberando a través del mango. Así que lo arrancó y se lanzó contra el otro bandido. Necesitaba un chivo expiatorio después de todo. Para el otro bandido, el que había sido tan camaradería como para rescatarlo y sostener su mano con el médico, Sieg cortó la garganta del sorprendido hombre. Tuvo que derribarlo al suelo y luchar, poniendo todo su peso en la puñalada, pero atravesó la garganta del hombre antes de que pudieran salir las palabras. La sangre caliente le chorreó por la cara, manchándolo y ensuciándolo de muerte. Sieg se dio la vuelta y se puso de pie, con los oídos atentos a los golpes de pies y los gritos de alarma. Se acercaban sin duda, y se referían a hombres adultos, asesinos empedernidos y espadas reales. Su mente daba vueltas con mentiras e historias, invenciones ingeniosas y engaños. Necesitaba mostrarles lo que esperaban ver, y hacerlo de una manera que no le cortara la cabeza. Mi cuervo le graznó porque yo no era tan ciego como él. Una pequeña ayuda para mi alumno. La piel de gallina le corría desde la punta de los dedos hasta la nuca. Muad'Dib no se había desplomado. Se quedó donde estaba, con una mano en el pecho sangrante, pero la sangre ya había parado. Traidor, dijo, tosiendo sangre. Muad'Dib había sido bendecido por los dioses, igual que Sieg. En cierto modo, su poder era mucho mejor que el de mis alumnos, pues había podido usarlo para la irrigación, para la construcción, para simplificar el trabajo de la vida y crear prosperidad. En comparación, la habilidad de Sieg era casi inútil. Muad'Dib podía manipular el agua. La había usado para lavar canales, empujando olas de un lado a otro hasta que estaba exhausto o hasta que el oasis de Cabina había llegado a otro jardín. De pie frente a Sieg, mostró otro uso para el agua. Recircular su sangre de regreso a su cuerpo. Mierda. Con su plan hecho trizas, Sieg intentó al menos asegurar la muerte. Se lanzó hacia Muad'Dib, lanzando acero rojo y arremetiendo. Leomund había cumplido su promesa y ninguno de los músculos del muchacho había sido cortado ni acuchillado. La pérdida de sangre había sido severa, pero estaba acostumbrado a condiciones tan anémicas. Muad'Dib estaba en desventaja, con su propia vida saliendo de su pecho y la mitad de su mente cosiendo sus vasos sanguíneos. Incluso con 10 años más de entrenamiento que mi alumno, lo máximo que el jefe de los bandidos podía hacer era retroceder tambaleándose y recibir los cortes en sus brazos. Los otros bandidos subieron a toda prisa las escaleras del templo, haciendo sonar sus armaduras de malla. Eran los que acababan de rescatar a Sieg y llevaron todas sus armas a la conmoción. Justo cuando el primero de ellos corrió hacia las sombras iluminadas por el fuego del templo, Sieg hundió la espada del honor en el antebrazo de Muad'Dib. El bandido aulló mientras mordía de un lado a otro, pero había entrado entre los dos huesos. Un giro y un tirón arrebataron el arma de las manos de Sieg. Desarmado, rodeado y con Muad'Dib todavía con vida, Sieg de repente tuvo que improvisar. Muad'Dib le señaló con un dedo ensangrentado y gritó: «Mátenlo». Sieg se arrancó el tapón de tela de la nariz con un chorro de sangre. «Moriremos todos si no lo entregamos. Los caballeros hurones están aquí en masa. 200 de ellos dispuestos a quemar este lugar y a todos los que están en él. Quieren la cabeza de Muad'Dib como trofeo. Es nuestra única moneda de cambio». Las espadas que lo apuntaban de repente temblaron con incertidumbre. Los bandidos se miraron entre sí. Dijo que eran caballeros. ¿Esto es una guerra?, preguntó uno. «Córtenlo», ordenó Muad'Dib, retrocediendo aún más hacia el altar, con su propia sangre goteando de sus brazos. Eso despertó un nuevo temor en los hombres. Uno de ellos pasó corriendo junto a Sieg. «Jefe, el espíritu». «Que le jodan al espíritu. Se lo daré de comer», rugió Muad'Dib, arrancándose la espada del honor del brazo. Uno de sus subordinados volvió a llamar al médico. «200 caballeros», repitió Sieg, fijando la mirada en un alma débil.
De los 4 bandidos que habían llegado primero, uno parecía creer en la falsa advertencia. El problema era que ese hombre era un cobarde. Era el que estaba más alejado de mi alumno, sostenía débilmente su espada en la mano y estaba casi listo para correr en dirección contraria. Uno de los bandidos dio un paso adelante, con la punta de su espada apuntando a la garganta de Sieg. Era un hombre corpulento, con la mayor parte de su cabeza rapada debido a las cicatrices de quemaduras que se extendían desde su espalda hasta la coronilla. Lo que sea que le había sucedido también había quemado la compasión en sus ojos. Esos caballeros mataron a nuestros amigos. Y nos matarán también, replicó Sieg. Pueden intentarlo. Se acercaban más bandidos. Hombres que habían estado en el campamento durante el día y que no llevaban armadura, pero que aún tenían lanzas en sus manos. Algunos se agolparon en el templo, otros se quedaron en las escaleras, sin saber qué hacer. Comenzó a sonar una alarma general, que puso a todos en alerta. Sieg se tragó el miedo mientras más hombres lo rodeaban con el acero desenvainado. Lucharía por venganza como cualquiera de ustedes, si hubiera una oportunidad. ¿Somos un ejército aquí? ¿O somos unas pocas docenas de hombres que saben pelear? ¿Qué entrenamiento tenemos? ¿En serio? Muad'Dib escupió al suelo. Cerdo de Basish. No sabes nada de nuestras costumbres. Nunca debí dejar que te unieras a nosotros. Tu juramento claramente no significa nada para ti, pero el juramento de un giordanano es de hierro. Escúchame. Por esta espada de honor, tomada de mi amigo muerto, juro con sangre que no descansaré hasta que estos asesinos sean asesinados. Luego se talló una línea en el pecho. Se cortó la camisa y la piel y dejó que la sangre rezumara por su pecho para que todos la vieran. La llevaba como el emblema de un cabardo y cautivó las miradas de sus hombres. El jefe de los bandidos levantó la espada de honor por encima de su cabeza y gritó. Declaro esto una venganza. Solo un hombre en el templo no se quedó mirando sorprendido la declaración. Era el único hombre que no era nativo de la zona. Sieg. Mientras los demás lanzaban gritos de alegría y dejaban que sus mentes vagaran por un momento de excitación sobre la guerra justa que se avecinaba, Sieg salió corriendo. No hacia la puerta, no a través de la masa de ladrones armados con acero apuntándolo. Tiró los dados con las sombras y cargó a través de los pasillos oscuros que no tenían hombres armados bloqueando su camino. Apenas iluminado por las grietas de la piedra y los reflejos de la luz, golpeó los muros con los hombros y avanzó torpemente en la oscuridad. Fue a tientas de piedra en piedra mientras algunos bandidos lo perseguían y otros se apresuraban a encender sus faroles. El primero en llegar hasta él no se encontró con un cobarde que huía, sino con el puño de Sieg. Arrojó al sorprendido bandido contra la pared, haciendo rebotar el casco de cuero del hombre contra la piedra. Una mano se dirigió a la empuñadura de la espada del bandido para luchar por ella, y con la otra agarró el extremo de la propia hoja, a solo 1 pulgada de la punta. A juzgar por el lugar más por el aliento fétido del hombre que por su vista, tiró de la espada hacia atrás y la clavó en la garganta del bandido. Se derramó más sangre, incluida algo de su palma. Pero él tenía un arma. Se está escapando. Gritó uno, y Sieg corrió hacia el interior del templo. En lugar de encontrar habitaciones privadas, salas de meditación o tal vez despensas y cocinas para la vida de los sacerdotes, encontró unas escaleras que bajaban. Perseguido por linternas que se balanceaban y maldiciones, corrió por los antiguos escalones. Los hombres que lo perseguían le trajeron la luz que necesitaba. Corrían con linternas en lo alto y el acero desenvainado. Prácticamente gritaban su presencia y lo hacían todo demasiado fácil. Sieg encontró un rincón al tacto y esperó. El aire estaba saturado de agua estancada y fétida en el sótano del templo. Las paredes parecían sudar mientras él lo hacía, y unas líneas de suciedad húmeda le caían por la espalda mientras esperaba. Entonces vio al primer hombre, de frente y con la punta del arma. Sieg se lanzó al vacío. El hombre gritó. Hundió la espada y el hombre la golpeó con fuerza. El bandido cortó a Sieg en la barbilla. El filo arañó la mandíbula del muchacho, pero luego lo atacó. La espada robada alcanzó al hombre en el estómago y lo atravesó. Ambos cayeron al suelo. Cada movimiento hacía que el filo se hundiera más antes de que Sieg pudiera arrancarla. La bota del segundo bandido se estrelló contra su costado y lo hizo rodar por el pasillo. Chocó contra la pared y levantó la espada justo cuando el bandido intentaba apuñalarlo. Chocaron, Sieg hizo un barrido con el pie y derribó al bandido a su altura. Después de eso, fue muy fácil matarlo. Pero no eran más que 2 bandidos y tuvo que ponerse de pie. Recién herido y apenas capaz de controlar sus fuerzas. El poder de los dioses habitaba en su cuerpo, pero no estaba del todo a su disposición.
Además, le había dicho que no confiara en él. Los bandidos habían traído linternas con ellos, así que arrojó una hacia las escaleras mientras más hombres emergían, y se lanzó hacia adelante con la segunda. Una vez más, encontró más escaleras que bajaban. Esta vez, eran la pared circundante de un pozo que descendía y descendía hacia la oscuridad sin otro camino. Así que bajó. El miedo lo acosaba y le susurraba que el pozo estaba debajo del altar. Que iba a bajar a algún santuario olvidado. Los bandidos habían desangrado una cabra en ese altar y ese sacrificio no era común ni carente de razón. Lo que hubiera allí abajo no importaba, porque un pequeño ejército de bandidos buscaba su cabeza y él necesitaba una salida. Así que bajó a las profundidades del templo. El olor a podredumbre, esa horrible mezcla de amoníaco, metano y enfermedad, le producía náuseas. Un auténtico pantano de carne podrida le esperaba al pie de las escaleras. No podía dar un paso sin que los huesos crujieran bajo sus pies. Incluso los bandidos que lo perseguían se detuvieron en las escaleras y lo observaron. Le gritaron que había llegado al final, pero no pisaron los cuerpos. No hicieron nada para impedirle que se arrastrara por el túnel arqueado que conducía a la salida, por donde fluía lentamente el pantano de sangre y vísceras. Evidentemente el río había sido represado y la ciudad abandonada, pero los rasgos del espíritu urbano no se habían perdido. Lo viste en Audionovelas Héroe. Capítulo 4. En la oscuridad, bajo la piedra, donde los muertos se pudren hasta convertirse en huesos, allí era donde el espíritu hacía su guarida. A la luz de la linterna, el muchacho entró en lo que una vez había sido una casa. Pasó por portales sin puertas y pisó alfombras ensangrentadas. Los murales todavía coloreaban las paredes abovedadas con paisajes fantasmales y jardines extensos. Ningún paso del tiempo podía cambiar los azulejos de colores, pero ninguna mano de artista había dejado una capa de sangre como pintura. Con dedos temblorosos, algún anciano había garabateado. La esencia de la vida es el agua. El agua de la vida es sangre. Bebed de sangre y viviréis. La arena la devora. La tierra lo anhela. Derramar sobre el altar, no sobre la tierra. Ofrecer la sangre como sacrificio. Traed de vuelta al Dios. El Dios debe vivir. El Dios es nuestro protector. Protege al Dios para que podamos vivir. Sacrificarse para sobrevivir. Ofrécete a ti mismo. Oferta de tus enemigos. Derrama la sangre de tus enemigos. Sacrifícalos en nombre de la mugre en descomposición de los cuerpos sacrificados, tanto humanos como animales, se movió bajo Sieg. El lodo se retiró de la cámara más interna por una fuerza invisible, secando los esqueletos y fluyendo por los pies de Sieg. Detrás de él, la masa se elevó a través del centro de la escalera en espiral como si fuera una gota de un grifo que caía al cielo. Sieg continuó corriendo. La fuerza que retenía el lodo se invirtió y lo arrojó hacia él en un torrente que golpeó las paredes detrás de él y se esparció por la puerta, lo que le dio apenas tiempo suficiente para tirarse a un lado. La sangre podrida, dulce y enfermiza, se elevó en el aire y golpeó un montón en el centro de la cámara. Después de la marea de sangre se oyeron voces. Ese es un callejón sin salida. Está atrapado. Ya ha matado a 3 personas. Me comprometeré con la venganza de Muarid con sangre de Basish. Sieg apretó los dientes y aspiró profundamente. Los bandidos no podían correr tras él, ni siquiera con las provocaciones de su jefe. Los cuerpos no permitirían tal temeridad. Le dio un momento para mirar y tener esperanza. Balanceó su linterna de un lado a otro. Había habido pinturas en esta habitación, ahora destrozadas. Desgarradas en pedazos y arrojadas al suelo para que se mojaran y se pudrieran. Solo quedaban los marcos dorados y en su lugar había más escritura con sangre. Frenética y sobreescrita. Las palabras se superponían en tonos que iban del rojo sangre al negro. Más. Sangre. Más. Sacrificio. Más. Luz. Una y otra vez, girando a su alrededor, las palabras se repetían y en el centro estaba la masa amontonada. Un montón de huesos que no eran humanos. Vértebra tras vértebra con costillas en cada una, el cadáver disecado y marchito de una bestia más allá de cualquier animal viviente. En vida, podría haberse tragado un caballo entero, y probablemente lo había hecho muchas veces. Pero, ahora, solo había una diferencia entre él y los sacrificios olvidados. Sus huesos estaban grabados en el lenguaje de los dioses, y esas runas aún brillaban con poder. Muarib gritó y su voz resonó en la cámara mientras se acercaba. ¡Qué vista tan magnífica, ¿no? Aterradora en su poder. Sieg mantuvo la compostura. Sabía que el cadáver de la bestia divina no podía saltar y atacarlo, sin importar cuántos humanos se le ofrecieran. En cambio, hizo lo que le habían ordenado y usó su cabeza.
El aire no le hacía sentir ligero en la cabeza, no estaba completamente saturado con los gases ni con el aliento de los animales desprovistos de plantas. Su linterna no había quemado toda la cámara, convirtiendo un infierno y a él mismo en cenizas. Eso significaba que había otra forma de subir. Una grieta o una chimenea tal vez, pero posiblemente un túnel de acceso directo para la enorme serpiente cuando vivía. Muarid continuó, sus pasos crujiendo deliberadamente entre los cráneos. La gran serpiente Vita, emisaria de nuestra diosa, ángel de la ciudad, ha estado esperando aquí durante mucho tiempo y ha dado consejos maravillosos. Sieg evaluó la habitación una vez más. Había sido diseñada como un dormitorio, uno para un humano pero del tamaño de la serpiente. Aquí y allá, las estructuras de madera insinuaban que podrían haber sido muebles. Baúles y armarios, un marco de cama, y por fin vio un cuadro que no se había podrido por completo. El lienzo estaba sumergido en la suciedad en la parte inferior, y zarcillos negros trepaban como fuego por la tela y el aceite. Daba a la enorme obra de arte la impresión de estar quemándose de abajo hacia arriba, como si la podredumbre estuviera consumiendo a la mujer retratada centímetro a centímetro. Sus pies ya habían desaparecido, y sus piernas estaban cruzadas por la destrucción de los hongos. La humedad se había filtrado en el propio lienzo, luchando con la pintura y empapando la vitalidad de este año tras año. Y aún así la belleza de la mujer permaneció, rodeada por una serpiente turquesa. También era lo bastante grande como para ocultar una puerta. Sieg caminó con dificultad hacia él, con la mugre purulenta hasta los tobillos y atrapando cada paso. Apenas había conseguido poner las manos sobre el marco y lo encontró sujeto al suelo por el barro cuando los bandidos entraron en la cámara. Muarid tomó el centro, con puntos frescos en el pecho por la puñalada pero no por el corte. No se lanzó a la batalla, no se abalanzó sobre Sieg. Simplemente tomó el escenario y dejó que sus subordinados se dispersaran a ambos lados. Sabes, tenemos la costumbre de no fisgonear en el pasado de los demás aquí, muchacho. Pero debería haberte preguntado sobre tu hogar. Verás, tengo curiosidad por saber si ustedes, la gente de Basish, todavía tienen emisarios de su diosa, o solo tienen monstruos marinos. Sieg miró a su alrededor. Media docena de linternas parpadeaban ahora, llenando la habitación de luz. Soltó la suya y luego se estiró hacia atrás para golpear el lienzo. Lo golpeó con fuerza como si fuera un tambor y los bandidos lo miraron con el ceño fruncido, pero había sentido la madera detrás de él. ¿Te refieres a un pequeño niño de los dioses como este? Preguntó, ganando tiempo mientras intentaba detectar el bulto de la manija de la puerta a través de la pintura. El tiempo se burla de todos los seres vivos. Toda belleza se vuelve amarga. ¿Estás aquí para ser filosófico? ¿O estás aquí para matarme? Te agradecería que eligieras una opción. Muad'Dib le enseñó los dientes a Sieg con una sonrisa burlona. No eres nuestro hombre, ¿verdad? Llamarte traidor estuvo mal. Eres un infiltrado. La sonrisa forzada de Sieg se desvaneció. Un escalofrío lo recorrió. Te aseguro, lo que dije allí arriba. Sobre los caballeros. Es verdad. Quieren tu cabeza. Iba a dársela a. No intentes mentirme. Sabes, me engañaste por un tiempo. ¿Fue por la nariz rota? No me di cuenta de lo mal que sonaba tu voz hasta ahora. Qué tontería de mi parte, eres un cazarrecompensas, ¿no? Y así, la artimaña empezó a desmoronarse, pero se habían logrado avances. De los 50 bandidos, ya habíamos matado a 6 en la ciudad del Pozo, y Sieg había añadido 3 hasta el momento. Las heridas de Muad'Dib acabarían con él, aunque solo fuera por una infección. Así que se había retirado una quinta parte de su fuerza de combate. Sieg se humedeció los labios y asintió, y comenzó su siguiente mentira con una montaña de verdad. Sabes, realmente fue notable lo rápido que asumiste que yo era tu amigo solo porque le quité la ropa. Nosotros los Basish no nos parecemos tanto, ¿sabes? Muad'Dib resopló. Sin duda te esforzaste para vender la mascarada. Un corte de verdad en el estómago y una verdadera nariz rota. A pesar de lo mucho que me dolieron, me alegro de que hayan dado tan buenos resultados. Mírame ahora, tengo al gran Muad'Dib de las tierras baldías del norte justo donde lo quiero. El Giordano hizo crujir su cuello. Estás herido, sí. Pero te superan en número 6-1. Y eres demasiado joven para ser un maestro de la espada. Sieg hizo un gesto con la espada robada. Giró como un artista callejero entre sus dedos antes de lanzarla al aire y atraparla una vez más. Pero, a mí me enseñó uno. Uno de los bandidos menores gruñó. Deberíamos haber traído arcos. Otros le apuntaron con lanzas y avanzaron. Daban pasos deliberados sin apartar la vista de él.
Si intentaba abrir la puerta de un tirón, estaban listos para abalanzarse sobre él y atravesarlo. Pero cuando se acercaron a él, se pegaron a las paredes. Entonces Sieg saltó sobre los huesos de su dios. Bastardo. Rugió Marib mientras las sandalias ensangrentadas de Sieg le partían la columna vertebral desde las costillas, rompiendo el cartílago viejo como si fueran astillas. No fue su dios el que derribó a Sieg, tuvieron que hacerlo ellos mismos. Los lanceros saltaron hacia adelante y lo apuñalaron como si estuvieran tratando de derribar manzanas de un árbol. Sieg se dio la vuelta, lanzando tajos con su espada y golpeándolos para alejarlos. Se agachó y se retorció, dejando que el acero solo se enganchara en su ropa. Muad'Dib se enfureció porque Sieg no era más que un muchacho herido, pero ese muchacho agarró una de las lanzas por el asta. Con una mano en ella, tiró del bandido para acercarlo y le cortó una línea en la cara. El bandido aulló hasta que la sangre le ahogó en la nariz y la boca. La segunda lanza le atravesó la espalda y le desgarró la camisa y el hombro antes de que pudiera darse la vuelta. Con un rugido, Sieg le clavó la lanza en el pecho al bandido. Quedaban 4, incluido Muad'Dib, cada uno con espadas como la suya. Dudaron. Todos habían visto el corte y podían ver las vendas sobre su vientre. Sangraba, sudaba y jadeaba. Con el tiempo, tener el terreno elevado no significaría nada, fuera profano o no. Pensaron que lo dejarían desangrarse. Sieg se rió de ellos. Entonces la sangre le goteó por el hombro, por el brazo y se deslizó por los dedos. Los desvaríos de antaño eran ciertos. La vida existe dentro de la sangre, y la de Sieg era especialmente potente. Al igual que Muad'Dib, había sido bendecido por los dioses y con unos estigmas peculiarmente fuertes. El poder impregnaba su esencia y permanecía en las gotas de vite que derramaba sobre los huesos. Fluía dentro de los grabados como la tinta en un bloque de imprenta. Mientras los bandidos se atrevían a poner un pie sobre la pila que una vez había sido un colchón para la bestia divina, Sieg los esquivó sin darse cuenta. El baile de sus pies, los empujones de sus cuerpos y el cambio de peso oscurecían los movimientos y crujidos de los huesos al unirse con sangre como mortero. Dentro de las cuencas de su cráneo de hacha, la vida chispeaba, ardía y crecía. «Vamos», rugió Muad'Dib. «Mátenlo. Ha pasado demasiado tiempo desde que hemos tenido un sacrificio apropiado. Piensen. Piensen en lo que obtendremos por iniciar una venganza con sangre fresca como esta. Suban allí y atraviésenlo. Le daré al hombre que lo haga una noche con cualquier mujer del campamento que quiera». Dos de los bandidos gritaron, con los músculos tensos y las venas hinchadas. Luego dejaron caer sus lámparas y atacaron al muchacho. Había estado esperando ese momento. Años de práctica con Leomund habían transformado sus músculos en armas. El primero que lo alcanzó lo atacó y cortó por encima de su cabeza. Saltaron chispas cuando Sieg levantó su propia espada y la hizo girar alrededor de su cabeza. Con medio paso lateral, evadió el ataque justo cuando hundía su espada en la cabeza del bandido. Atravesó carne y hueso y le partió la columna vertebral. El grito de guerra del otro no había cesado. Sieg tuvo que arrancar su espada y girar. La sangre fluyó mientras intentaba parar, pero el mundo se movió a su alrededor. La vértebra sobre la que había estado parado se levantó, empujándolo hacia arriba y hacia atrás y perdiendo el equilibrio. Su parada de repente no estaba donde se suponía que debía estar. No impidió que la espada del bandido se hundiera en su pecho y le atravesara el corazón. La sangre brotaba de la herida con cada latido de dolor, salpicando al bandido y al montículo con su vida. Y entonces la bestia divina habló. Capítulo 5. 500 años, dijo la bestia divina Vita, emitiendo su voz hacia la habitación. Todavía no tenía carne, ni pulmones, garganta ni boca. Su voluntad simplemente se manifestó cuando mi pupila se desplomó sobre ella y sangró. La serpiente se movió y se agitó, realineando los huesos y dando vida a los tendones marchitos y los músculos languidecidos. Como las raíces de una planta, succionó la sangre podrida del suelo de la cámara. Rezumaba por su cuerpo y le daba nueva forma. Los giordanos retrocedieron, con los ojos y la boca abiertos. Algunos dejaron caer sus armas. Todos miraron a su líder en busca de orientación. Él era el que había hablado con el espíritu, el que había recibido su guía. Así que aplastó su miedo y se presentó ante la serpiente. ¿Has regresado al mundo de la carne? Me diste de comer cabras, dijo Vita, y sus palabras pasaron de ser ásperas a la voz de una anciana. Era débil y tensa, como una cuerda vieja a punto de romperse. Muad'Dib se tambaleó sobre sus pies y miró el cuerpo inmóvil de Sieg. La sangre ya había dejado de fluir de él mientras el niño yacía sobre la cola de la serpiente. Era todo lo que podíamos hacer.
Tomar prisioneros aquí es difícil y los hombres lo encontraron desagradable. La sangre de cabra es desagradable, dijo Vita, levantando la cabeza e inspeccionando la habitación. Pero te alimentó, ¿no? Apenas. Oh, Enya, ¿qué ha pasado aquí? La bestia divina inclinó la cabeza y se movió lentamente de un cuerpo a otro mientras el licor negro cubría su cráneo. No era exactamente carne, pero bastaría. Se cubrió con él como si se estuviera poniendo ropa. Muad'Dib se aclaró la garganta. ¡Qué suerte! ¡Qué bendición! Es espléndido y maravilloso que mi venganza, que se moja tan fácilmente, haya sido lo que te despertó de tu letargo. Durante años, no pude hacer más que escuchar y ahora podemos hablar. Vita miró al hombre. Movió sus cuerpos, meciendo los cuerpos debajo de ella y levantándose hasta que su cabeza casi tocó el techo. Durante 500 años estuve a merced de los humanos para mi sustento. Dime, ¿por qué mi madre me abandonó? Muad'Dib miró a sus hombres, pero no le ofrecieron ayuda. Durante muchos años, generaciones, esta ciudad. El cruce de Enya, intervino la bestia divina. Ah, así se llamaba al principio. Había sido abandonada. Encontramos marcas de quemaduras cuando llegamos aquí por primera vez. Los reinos centrales desviaron el río Snake. Estrangularon la ciudad y la gente la abandonó. Lo quemaron. Los mataron. Lo recuerdo claramente. El fuego, la sangre, los hombres a caballo atravesándome con lanza tras lanza. Me inmovilizaron contra el suelo después de dejarme exhausta y me hicieron ver cómo asesinaban a todas las sacerdotisas. Lo recuerdo. Tiraron los cuerpos al río. Estaba lloviendo entonces y uno a uno, como sacos de tinta, los cuerpos tiñeron de rojo el río. Era para burlarse de mí. Eran caballeros, ¿no? ¿De los reinos centrales? ¿Quizás del reino de las tres espadas? Ofreció Muad'Dib, con la esperanza de que los hurones del mar de hierba pudieran participar. Vita negó con la cabeza. No recuerdo eso. Amarillo. Amarillo es el único color que recuerdo de esos hombres. Muad'Dib esperó a que dijera algo más, pero la serpiente parecía sumida en sus pensamientos. Susurró algunas órdenes y envió a uno de sus hombres corriendo para difundir la noticia. Luego preguntó, aquí también estamos agraviados por los asesinos extranjeros. Hombres que matan de noche, que quieren nuestras cabezas, nuestras tierras, nuestra comida y cada pieza de plata y oro. Hoy hemos perdido a casi 10 de los nuestros, pero quizás hemos ganado un aliado aún más poderoso. Vita apenas escuchó. Bajó la cabeza y comenzó a respirar. Los movimientos de su respiración eran débiles y superficiales. No habrían sido capaces de hacer crujir el pelo de la cara de alguien ni siquiera si estuvieran lo suficientemente cerca para besarlo. 500 años y debo esperar aún más, dijo, con una voz casi de duelo. Luego bajó la cabeza y hundió los dientes en su presa. No en el cadáver fresco del muchacho, sino en el del bandido que había matado. Los hombres jadearon, algunos ahogaron sus propios gritos de miedo y asco. Instintivamente levantaron sus armas. Ampliaron sus posiciones para poder huir o atacar. Solo Muad'Dib los reprendió mientras todos observaban a la bestia divina levantar el cuerpo de su amigo en el aire. Lo arrojó y lo masticó de nuevo, tragándose la mitad y luego tragando el resto. El gran bulto de piel de Icor envolvió la masa y se deslizó lentamente por la garganta de la serpiente. El jefe se acercó más, con una mano en el pecho. Por favor, diosa. No soy una diosa, le espetó Vita, con la voz en parte rejuvenecida. Según los cálculos humanos, la bándida había recuperado unos 20 años de edad cuando se deslizó desde la garganta hasta el vientre. La sangre goteaba de la boca de la serpiente, que salía de sus labios escamosos a medida que le volvían a crecer las encías. Querido emisario, dijo Muad'Dib, y nadie lo reprendió, permítenos ir a buscar los cuerpos de nuestros enemigos. Deja que tus leales servidores entierren a sus muertos. Si tienes que comer a ese muchacho, el Basish, cómelo. Y entonces la bestia divina centró su atención en Sieg. El muchacho que había sido atravesado en el pecho y dejado para que se desangrara y muriera. Excepto que no había ninguna herida en su pecho. La sangre que le manchaba la camisa con la piel casi la ocultaba junto con el sello de sus estigmas, pero el emisario no se dejó engañar. Yo no como a los vivos. Tal vez Sieg podría haberse quedado escuchando más tiempo, pero había recuperado el sentido común. Escuchar la conversación entre el hombre y la bestia lo dejó agitado. Hizo que su respiración se volviera agitada y difícil de disimular y, en el momento en que la atención de todos se centró en él, el miedo de no poder mantener la calma invadió su mente. Así que saltó y se lanzó hacia la lona. Vita lo vio irse. ¿Qué estás?
Cortó el cuadro y sintió que la punta de su espada se clavaba en la madera empapada. El mango quedó expuesto y luego lo colocó en su mano. La serpiente rugió. «Bastardo». Abrió la puerta de golpe y encontró lo que había esperado. Una escalera que subía. Era estrecha y sinuosa, y los bordes de los escalones habían sido desgastados por siglos de lluvia y presumiblemente por las escamas de la serpiente, pero quedaba suficiente para que pudiera escapar corriendo de los bandidos. En la primera curva, se vio empujado a la oscuridad, y su propia linterna quedó olvidada en la guarida de la serpiente. La piedra lo golpeó como zarzas y víboras emboscadoras, atrapándole los pies hasta que tuvo que luchar con las manos para seguir adelante. Con la rabia persiguiéndolo, encontró la luz al final del túnel. Una luz turbia y turquesa se filtraba a través de un santuario acuático infestado de algas. El chico no logró adivinar el propósito de la extraña entrada. En el calor del momento, no se le ocurrió que una serpiente lo suficientemente grande como para comerse a un hombre entero tenía necesidades curiosas si pretendía mantener una apariencia digna. Todo lo que Sieg vio fue una forma de ahogarse si no tenía cuidado, y el ahogamiento no era algo que pudiera curarse simplemente. Un bandido que gritaba le hizo dar vueltas. El pasillo era estrecho, demasiado estrecho para dos hombres uno al lado del otro. El confinamiento le daba ventaja a Sieg, pero estar acorralado en un rincón al que no podía retroceder no lo era. Con la luz de la linterna apuntando directamente a sus ojos, intercambió golpes con el enfurecido bribón. Sus espadas danzaron, chocando entre sí hasta que Sieg se vio obligado a dar un paso atrás. Su pie se hundió en el agua fría. El bandido rugió, redoblando su ataque para aprovechar la oportunidad. Sin embargo, el pie de Sieg se mantuvo firme sobre la roca cubierta de algas. Lo detuvo y bloqueó el golpe por encima de la cabeza antes de lanzarse hacia atrás contra el bandido. El pomo de su espada aplastó la nariz del hombre con un crujido. Con los ojos bizcos, sin ver, Sieg atravesó el cráneo desnudo del hombre con un golpe de martillo. Él se abalanzó sobre él. Tuvo que lanzarse hacia atrás y aterrizar en la boca abierta del depósito para evitar la punta de la lanza. El frío lo abrazó y no tuvo más remedio que tomar aire y lanzarse antes de que la lanza pudiera clavarse de nuevo. Aunque el salón le daba ventaja sobre las espadas, pasar por encima de una lanza sería casi imposible. El agua casi lo cegó, pero se armó de valor sabiendo que estaba en un edificio, no en una cueva. No habría peces, ni bichos que se movieran, ni slimes carnívoros. Lo único que sus dedos y brazos agarraron fueron algas y arenisca, y sus pies patearon para impulsarse. Tuvo que buscar casi a ciegas a través de un túnel cuya salida desconocía, pero sí sabía que había luz en el otro extremo. El agua distorsionaba el sonido de los bandidos que gritaban y discutían, intentando incitarse unos a otros a nadar tras él, pero la naturaleza extranjera de Sieg los salvó. Era de Wassermark, un reino marítimo. A diferencia de los hombres del desierto, él sabía nadar. Un charco de agua oscura no era simplemente un lugar para ahogar a alguien. Con solo un tenue destello de luz para guiarlo, y con los pulmones ardiendo en busca de aire, mientras el agua le mordía los restos de las laceraciones en la piel, logró dar un puntapié y saltar a la superficie. Sus dedos fueron los primeros en soltarse, rociando agua mientras se agarraba al borde y se impulsaba hacia arriba. El sol del mediodía caía sobre él, destellando mientras una lona áspera ondeaba al viento sobre su cabeza. Solo al respirar por segunda vez percibió el hedor fecal en el aire. Una cabra, algo sorprendida, que había estado bebiendo del pozo le baló. Se quedó parada, moviendo las orejas para asustar a las moscas, y lo miró con sus ojos almendrados. Por segunda vez ese día, se quedó mirando las gruesas líneas de las pupilas de una cabra. Una rápida mirada a su alrededor reveló que había llegado a un establo. Por un momento, se preguntó por qué un túnel de escape por la parte trasera del templo no estaba vigilado ni cerrado. El hedor por sí solo fue respuesta suficiente. Sacudió la cabeza, arrojó la espada robada fuera del abrevadero y salió arrastrándose. A pesar de tener los músculos cansados y el pecho ardiendo, resistió el impulso de tirarse al suelo para no salir cubierto de mierda y hierbas. El alboroto que se oía por la persecución parecía retumbar en el frente del templo y podía oírlo resonar por toda la ciudad recuperada. Ninguna voz gritaba que estaba en los establos. Ninguna voz, excepto la cabra enfadada que quería obligarlo a alejarse del agua. Mi cuervo graznó, volando en círculos sobre nuestras cabezas con los ojos fijos en él. Sieg sintió. Entendía lo que se esperaba. Los hermanos Tolci no llegarían todavía. Los bandidos seguían siendo su problema, por lo que se dedicó a urdir otra mentira.
En lugar de enfrentarse al grupo principal de hombres que se movilizaban, agachó la cabeza y corrió por los callejones de la ciudad. Los bandidos encargados de vigilar estarían armados, pero no estarían informados. Sabía que, si quedaba alguien a quien engañar, sería uno de ellos. Y en el peor de los casos, solo serían 2 pícaros los que tendrían que luchar al mismo tiempo, en lugar de una docena. Capítulo 6. Con la bendición del pastor, ¿qué te ha pasado?, preguntó el guardia del puesto de vigilancia. El bandido no se levantó para saludar a Sieg. Su puesto era como una pequeña cueva que lo mantenía a la sombra y fresco. Sieg tuvo que permanecer de pie bajo el intenso sol, cuya única cualidad redentora era la capacidad instantánea de secarlo. Sin embargo, las manchas de sangre no desaparecieron. Estaba en el santuario del templo, donde está todo el desorden. No lo recomiendo, pero había un espía. Los hurones del mar de hierba intentaron asesinar a Muarib, pero se equivocaron de hombre. El guardia silbó y otro hombre asomó la cabeza desde un cubículo en la piedra arenisca para preguntar: ¿de eso se trata todo este clamor? Sieg sonrió. En parte. El espía murió en la lucha. Murió justo en el altar y su sangre, pronunció la frase tanto como se atrevió. El campamento era un remolino de hombres que intentaban matarlo y lo encontrarían pronto. El ángel de la ciudad ha despertado por fin. Vita se alimentó de su cadáver y vive una vez más. Los guardias del puesto de vigilancia se quedaron paralizados. Esperaron a que dijera que era una broma. Entonces aplaudieron. Ambos levantaron las manos y saltaron. Abrazaron a Sieg y se abrazaron entre sí, riendo casi hasta las lágrimas. Sieg los detuvo con una mano en alto. Aún no es momento de celebrar. Vita está viva, pero débil además. Muarib ha jurado venganza contra los caballeros que hicieron esto. Antes de que mataran al espía, dijo que había más asesinos como él esperando. El primer guardia frunció el ceño. ¿Y entonces? Sieg le dio un golpecito en el pecho y señaló hacia el camino del cauce del río. Vamos, vamos a llevar caballos. Si hay muchos, volveremos con todo el campamento. Si hay solo 1 o 2, bueno, una serpiente necesita alimentarse, ¿no? El segundo guardia se humedeció los labios y miró hacia el centro del campamento. No podemos abandonar nuestro puesto así como así, y si se escabullen y entran sin más. Sieg dijo: por eso solo me llevaré a uno de vosotros. El otro se queda. Vamos, son órdenes directas de Muarib. Los guardias se miraron entre sí, estudiaron sus rostros y luego se encogieron de hombros. El primer guardia tomó su arco y su carcaj, se los colgó al hombro y asintió. Vamos. Me encantaría ser yo quien le dé de comer a uno de esos bastardos al emisario. Vamos, antes de que se den cuenta de que algo le ha pasado a su asesino, dijo Sieg, y los dos corrieron hacia un establo de caballos cubierto de arena. Olía a amoníaco y los 2 caballos estaban encantados de estar desenganchados. Significaba que podrían escapar de las moscas que los picaban. No eran caballos de guerra ni mucho menos, pero ni Sieg ni el guardia tenían armadura que los pesara. Las yeguas blancas se usaban para encontrar mercaderes y otras presas, por lo que las mantenían ensilladas. Los dos saltaron sobre ellas y salieron al trote. Habían dado la primera curva antes de que alguien fuera a interrogar al puesto de vigilancia y desaparecieron en las tierras baldías antes de que pudieran encontrar otros caballos para perseguirlos. Vamos, dijo el guardia. Si alguien viene del norte para sorprendernos, sé exactamente el lugar al que iría. Resultó que no estaba lejos del campamento, lo cual le pareció bien a Sieg. Todavía tenía que regresar y matar a Muarib de alguna manera. El guardia lo condujo por una pendiente entre 2 montículos de roca erosionada y desmontaron. El bandido se llevó un dedo a los labios para que se callara y luego se agachó. Se deslizaron por las grietas, apoyando los pies lo más suavemente posible contra el suelo. El hombre se quitó el arco de encima y preparó una flecha. Un arbusto espinoso susurró con el viento y miró a través de él, entrecerrando los ojos para ver el escondite en el que supuso que había caballeros del norte. No había nada más que arena y piedras y la sombra de mi cuervo volando sobre nuestras cabezas. Maldita sea, aquí no, dijo el guardia y se puso de pie. Se rascó la barba, pensando en dónde más buscar. Sieg hizo lo mismo, pero estaba considerando algo completamente distinto. Oye, tenía pensado preguntarte. ¿Por qué tienes una espada pero no una vaina? Ni siquiera veo tu cinturón. Sieg miró hacia abajo. No tenía una mentira convincente para esa pregunta. Ah, bueno, durante el ataque, apuñaló al guardia en el estómago y lo atravesó hasta los pulmones. Hubo un desgarro húmedo a través de la carne cuando el guardia se ahogó con sangre y se desplomó.
Eso significaba que la hoja se estaba desafilando. Sieg la sacó y pasó un momento inspeccionando su arma. Para su horror, la hoja estaba simplemente remachada al mango y casi lista para soltarse. Un herrero vasiano se habría suicidado de vergüenza si hubiera producido una cosa tan chapucera, pero Sieg estaba casi al otro lado del mundo y era con lo que tenía que trabajar. También se apoderó de los suministros del guardia. Tomó el arco del hombre, su bufanda sin sangre y el cinturón de su espada. Finalmente, cuando pudo envainar la espada, parecía casi inofensivo. Después de matar a 11 de los 50 bandidos, Sieg eligió una percha desde la que se podía contemplar el lugar donde habían dejado a los 2 caballos. Bebió de un trago el odre de vino del guardia muerto mientras esperaba. Llamar vino a la bebida era un desaire a todos los viñedos en los que había estado, pero la bebida sació su sed y le llenó el estómago, a pesar del regusto a cuero. La espera de sus perseguidores se convirtió en un asunto delicado. El muchacho estaba anémico a pesar de curar sus heridas con el poder que los dioses le habían otorgado. Ni siquiera unos estigmas tan potentes como los suyos podían crear materia de la nada, por lo que cada gota de sangre que perdía tenía que ser reemplazada y el vino era un pobre sustituto. El sol lo miraba sin piedad, hasta que el sudor le perló la piel sin que una brisa lo quitara. Estaba empezando a adormecerse cuando oyó el ruido de los cascos. El tiempo transcurrido podría haber sido de minutos o una hora en su mente, aunque yo sabía que solo habían pasado 10 minutos. Sus perseguidores cargaron por el camino del lecho del río en un grupo de 4. Llegaron armados con lanzas y arcos y vieron a los caballos abandonados. Disminuyeron la velocidad hasta detenerse un poco confundidos y se acercaron a ellos. Después de una discusión tranquila, 3 desmontaron y uno se quedó listo para huir. Fue ese bandido el que Sieg fijó sus ojos en él. El muchacho tensó el arco hasta que la madera le gritó en la mano por la tensión y salió de su escondite. Disparó antes de que lo vieran y la flecha voló con precisión. La punta se hundió en el pecho del hombre y se clavó. No tan profundo como debería haber sido, pero lo suficiente. La punta atravesó lo suficientemente profundo como para teñir de rojo la camisa del hombre. El bandido gritó, haciendo que su caballo entrara en pánico y corriera en círculos. «¡Hijo de puta, agárrenlo!», gritó uno de los otros, mientras cada uno de ellos escudriñaba las rocas. Sieg ya se había movido y descendió por la parte trasera de las rocas. Se dirigió sigilosamente hacia el campamento y esperó. El bandido herido finalmente logró controlar su caballo una vez más y puso sus talones sobre el animal. Cada trote lo sacudía con agonía y lo hacía gemir. Sieg se sentó lo suficientemente cerca como para escuchar el crujido de la cadena debajo de su camisa cuando el hombre se acercó. Luego disparó una segunda flecha en la espalda del hombre y lo dejó caer del caballo. En lugar de quedarse y enfrentarse a los bandidos que lo perseguían, Sieg salió de su escondite. Corrió por el camino, saltó sobre el cadáver y agarró al confundido caballo por las riendas. Metió un pie en el estribo, se arrojó sobre el animal y lo llevó de vuelta al campamento. Antes de que pudiera distinguir su rostro, se envolvió la bufanda robada alrededor de la cara y gritó: «Lo encontramos. Está al norte, escondido en las colinas. Pero hay un ejército entero que se nos viene encima. Da la alarma». Algunos hombres se habían reunido a lo largo del extremo norte del campamento y obedecieron sus gritos por costumbre. Pronto un martillo golpeó una lámina de cobre, convocando al resto de los hombres. Dejaron que Sieg cabalgara entre ellos sin dispararle ni una sola ráfaga de flechas y, para su sorpresa, pasó directamente junto a ellos. Varios de ellos fruncieron el ceño y giraron la cabeza. Se preguntaron unos a otros: ¿era ese de qué color era su piel ahora mismo? Un momento antes de que pudieran hablar entre ellos sobre lo que acababan de ver, antes de que el más valiente de ellos pudiera gritar, era él. Sieg abandonó el caballo y se arrojó a un callejón. Entonces la persecución se reanudó, corriendo y corriendo entre las sombras. Los bandidos intentaron rodearlo, crear un perímetro de búsqueda y atraparlo como a un pez en una red, pero solo pudieron hacerlo a gritos. Prácticamente le dijeron al muchacho exactamente dónde se encontraban. Aunque muchos de los edificios más grandes de Enias Crossing estaban excavados en la piedra como forma de protegerse del calor, el crecimiento de la antigua ciudad había desprendido a menudo la pared trasera y había convertido un edificio de una cueva en una estructura independiente. Los albañiles residentes, a su vez, cavaron más allá para hacer una nueva choza, dejando cortes, pasadizos y puertas traseras casi al azar. En lugar de enfrentarse a la punta de una lanza en un callejón estrecho, sacó su espada una vez más y se abrió paso a través de una de esas puertas traseras. No fue un bandido el que lo miró sorprendido, sino la asistente del médico.
Tomó una cuchilla quirúrgica y la apuntó hacia Sieg. Antes de que pudiera abrir la boca y gritar, el médico intervino con un suave "no lo hagas". Dio un paso hacia la esquina, desde la sala de estar hasta el almacén. Caminó con cuidado, pasando entre los estantes de ollas de barro y manteniendo las manos entrelazadas detrás de la espalda. ¿Por qué?, preguntó Sieg. El doctor frunció el ceño. Debería haberme dado cuenta de que no eras el otro chico Basish cuando te vi por primera vez. Aram estaba tan ansioso por sacarte de allí, recién me di cuenta de los estigmas que tenías en el pecho. ¿Qué pasa con eso? El tamaño, dijo el doctor y se encogió de hombros. Sea lo que haga, tengo la impresión de que eres perfectamente capaz de matar a todas las personas de este campamento tú solo. ¿Y? El doctor señaló con la cabeza hacia la pared. Los bandidos que estaban afuera estaban haciendo ruido y cerrando la red. Mi trabajo es mantenerlos con vida. En cierto sentido, son solo niños, como tú. ¿Hay algo que pueda hacer para convencerte de que los perdones? Sieg inhaló profundamente y luego exhaló. Se enderezó y caminó hacia el hombre mayor. Con toda su estatura, apenas podía sobrepasarlo y le dijo: ayúdame a sacar la cabeza de Muarib y me iré. El doctor asintió. Será difícil, ahora que está rogando por el favor del emisario. Sieg entrecerró los ojos. ¿Por qué no le pides ayuda a Vita contra mí? El doctor sonrió burlonamente. Porque no confío en ella. Nunca había oído que Shepard tuviera una serpiente como ángel. Sieg se rió. Deberías haberla visto comerse ese cadáver. No había nada angelical en eso es seguro. El médico hizo una mueca y sacudió la cabeza. Ordenó a su ayudante que bajara el cuchillo y guardara silencio. La búsqueda se había vuelto más distante entre los gritos y parecía que no se habían dado cuenta de que habían pasado por alto al chico tan fácilmente. El médico finalmente le hizo un gesto con la cabeza y dijo: te ayudaré a atrapar a Muarib, por mucho que me duela, porque nos librará de su venganza. Sin embargo, si la serpiente te ataca, me ocuparé de eso si es necesario. Capítulo 7. No te pareces en absoluto a él, dijo la asistente del médico, que se inclinó hacia él con los brazos cruzados y bloqueando la luz. Sieg mordió otro trozo de carne seca y se encogió de hombros. Se sentó contra la pared trasera del edificio, entre barriles sin marcar donde la piedra se mantenía fría a pesar del fuego del día. La gente ve lo que espera ver. Así que les mostré a un hombre de Basish herido de la edad adecuada y con la ropa adecuada. Ni siquiera sé su nombre. Nadie ha usado su nombre durante todo este tiempo. En realidad no lo conocían. Fue Liam. ¿Fuiste tú quien lo mató? No, fue mi amigo. ¿Esperas que llore por él o algo así? Estás pisoteando su reputación al matar gente. Sieg negó con la cabeza. Este campamento no es más que un grupo de ladrones y asesinos y las mujeres que han traído. La mujer bajó la cabeza. Son buenos con nosotros. ¿Pero? Pero ellos son asesinos, sí, y tú también, hombre que no eres Liam. Llámame Sieg. La mujer resopló y se llevó las manos a las caderas. Volvió a mirar la luz. Había otros hombres en la parte delantera de la tienda. El médico los estaba entreteniendo y les impedía investigar su almacén. Me sorprende que puedas comer eso. Podríamos haberlo envenenado. Sieg tragó saliva y asintió. Sin duda tienes las herramientas para hacerlo, pero si las tuvieras, los mataría a ambos. Podríamos estar entreteniéndote para reunir a todos los hombres alrededor de este edificio y prenderle fuego, quemarte vivo. Sieg se rió. Si hicieras eso, todos morirían. No sería agradable y dolería mucho, pero haría el trabajo. Lo único que conseguirías con eso sería ganarme una reprimenda. ¿Tienes tanta fe en tus estigmas? Sieg se metió lo último de la cecina en la boca y la masticó. Su mirada se volvió distante y se quedó mirando más a las sombras que a la mujer. No creo que la fe sea la palabra correcta. Sé exactamente lo que puede hacer, y sé lo que puedo hacer yo. Ya he tomado la medida de estos bandidos y sí, si 40 de ellos vinieran a por mí a la vez, podría estar en problemas, pero ellos no. Ya he matado a demasiados de ellos. Puedes verlo. Si no me crees, sal y mira sus ojos. No en los rostros de los hombres a cargo, sino en los de aquellos a quienes están dando órdenes. Estos no son hombres entrenados, son justicieros en la interpretación más amable. Solo hombres normales que tal vez hayan matado una vez antes. Probablemente solo hayan visto a otras personas matar y saquear. ¿No crees que matar a sus amigos los habría enfurecido? ¿Los habría amargado? Algunos, como Muarib. No cualquier hombre puede hacer un juramento de sangre como ese, en un impulso del momento, nada menos.
Pero por eso está al mando. Es inusual. Ahora mismo. ¿Y el resto? Se están dando cuenta de que su elección es entre luchar contra mí, que saben que ya he matado a 10, e incluso si me matan, ahora trabajarán para un ángel devorador de hombres, o huir. La mujer chasqueó la lengua y frunció el ceño. Los hombres de Giordana no son cobardes. Eso dices, pero si la sangre empieza a correr, ¿de verdad crees que lucharán hasta el último hombre? ¿Contra un enemigo al que no pueden matar por más que apuñalen? Abrió la boca, con las palabras a medio formar. Dudó. Cuanto más le daba vueltas la pregunta en la cabeza, más fruncía el ceño al chico porque poco a poco se dio cuenta de que tenía razón. Los hombres se dispersarían. Se desmoronarían y huirían. Les avergonzaría, pero estarían vivos para sentir esa vergüenza. Finalmente, se tragó el reproche y se enderezó. Un uso repugnante del poder. ¿No te gusta? Hay muchos pueblos pequeños que nunca sufren un día de violencia. Ve a buscar uno, dijo Sieg, y la vio sin poder responderle. No podía encontrar las palabras porque no era libre de irse y lo sabía. Por todo lo que había visto en Enias Crossing, ella era una de las pocas mujeres capaces de caminar libremente, con la cabeza en alto y vestida como quisiera. Tenía privilegios, pero solo iban hasta cierto punto. Ella lo miró mientras él descorchaba nuevamente el odre robado y exprimía las últimas gotas en su boca. Ella preguntó, ¿qué vas a hacer si el ángel viene con él? Vita. No lo hará. Y aunque lo haga, tengo opciones. Hablas como si conocieras a un ahijado perdido hace siglos. No los pongas en pedestales como esos. Los emisarios son como cualquier humano, solo que tienen magia y no tienen sentido de la mansedumbre. Entonces son como tú. Podría decirse que sí. Básicamente, solo hay que recordar que no se someten a las leyes. No tienen expectativas culturales que los obliguen. Son libres de un modo en que tú y yo nunca podremos serlo. Suena como si los admiraras. Los respeto. Pero no les tenéis miedo. No como tú, no. ¿Y matarías a su sacerdote autoproclamado delante de ella? Sieg sonrió y abrió los brazos. Y luego le ofrecería su cadáver. Sacudió la cabeza y se dio la vuelta para marcharse. Sieg se levantó de un salto. Espera un momento, dijo, mientras alcanzaba la parte trasera de su vestido. ¿A dónde vas? Eres la garantía del trato, ¿no? Se detuvo, con una postura rígida. No, yo soy la que lo hará posible. Soy el cebo. La puerta de la sala principal, donde el doctor ejercía su oficio más habitual de barbero, se abrió. El anciano asomó la cabeza y señaló la puerta trasera. Váyase, váyase ahora. La mujer giró sobre sus talones y Sieg la siguió mientras salían por la parte trasera. En lugar de seguir por los callejones, lo condujo hasta uno de los edificios que todavía estaban medio enterrados bajo la arenisca. El lugar se había convertido en un montón de basura de muebles desechados y podridos, probablemente sacados de la ciudad por los bandidos cuando se instalaron. Pero había un estrecho camino hacia la parte trasera. Ella lo guió hasta allí y luego por una escalera hecha con huecos tallados en la piedra. El camino era estrecho como una chimenea y subía directamente a los contrafuertes exteriores de piedra. El sol caía a plomo, dibujando sombras cada vez más largas sobre la arena. Había un camino accidentado que conducía a las tierras baldías, y desde allí se podía dar un rodeo hasta el camino del cauce del río o cualquier otro sendero. Sin duda era un paso que debía estar vigilado y vigilado, porque si lo hubiéramos sabido, la artimaña habría sido innecesaria. Podríamos haber entrado a escondidas durante la noche y haber cortado gargantas. Por supuesto, semejante facilidad para asesinar no habría servido para demostrar la capacidad independiente del muchacho. Por desgracia, estos habitantes de las tierras baldías carecían de mano de obra para proteger un paso tan insignificante, y dependían del propio desierto para su protección. Su preocupación eran los ejércitos, no los asesinos. Sieg la siguió hasta un claro entre unas rocas, un hueco que alguna vez pudo haber estado inundado, con frondas duras de plantas y carpas que se movían rápidamente por allí. Solo encontraron piedras y arena, ni siquiera raíces miserables. La depresión era lo suficientemente grande como para que un hombre en lo alto de los tejados del cruce de Enya no pudiera ver hacia adentro, por lo que Sieg se detuvo. «Puedes irte», dijo. La mujer apretó los puños y lo miró por encima del hombro. «¿Así que puedes clavarme una flecha en la espalda?» «¿Por qué haría eso?» «Cumpliré con mi parte del trato. Justo cuando te vayas, te irás. No des vueltas y traigas a los otros bandidos. Muarit traerá hombres». Sieg sacó su espada y caminó hacia una de las paredes de roca. Mientras se apoyaba en ella, dijo, «Déjalo.
Será más para alimentar a la serpiente. La mujer se alejó unos pasos de él y vio que él no se movía para detenerla. ¿De verdad me vas a dejar ir? ¿Así como así? ¿Nunca has oído el dicho de que a caballo regalado no se le miran los dientes? Si eres el cebo para traerlo aquí, entonces supongo que estás con... ¿Dónde está? Rugió Muarib. El jefe de los bandidos llegó corriendo y saltó al borde del valle rocoso. Cayó de bruces en la arena y aterrizó de pie con la espada desenvainada y el rostro enrojecido. La mujer salió corriendo, se dio la vuelta y trepó por el otro lado de la pared mientras Sieg se acercaba para encontrarse con el hombre que había puesto precio a su cabeza. ¿Solo tú? Preguntó. Toma de rehenes. La ira de Muarib se tambaleó al ver a la mujer escapar libremente. Se quedó mirando, procesando y considerando. En el momento en que la tensión de su cuerpo se aflojó por la confusión, Sieg se lanzó hacia adelante. Los dos agitaron sus brazos, retorciendo las espadas de un lado a otro en cortes salvajes. El choque de acero de ida y vuelta sonó como el ritmo de la música hasta que la sangre comenzó a mojar la arena. Ambos hombres se dieron cuenta de que sus propias armas los estaban defraudando. Las espadas eran de fabricación barata, producidas en masa por aprendices de herreros utilizando métodos de segunda mano que se habían transmitido de generación en generación. El acero en sí había sido forjado de nuevo a partir de acero anterior una y otra vez, rescatado de los campos de batalla y martillado hasta darle la forma tosca de una hoja. Lo que cada uno de ellos sostenía era grueso y desafilado, se balanceaban pendularmente con vida propia, retrocediendo uno contra el otro. Incluso cuando cortaban la carne, el arma se hundía en la tela y la grasa. Pero de los dos guerreros, Sieg era el más en forma y el más entrenado. Sus estigmas ya habían cosido su corazón traspasado y cerrado su estómago. Habían transformado el vino en sangre y mantenido su vigor juvenil. Pero ya había luchado contra casi una docena de hombres. Los bandidos que Muarib había traído consigo tardaron en sumarse a la refriega, pues se resistían a lanzarse al aluvión de espadas. La mentira del doctor había sido sobre un rehén, que la mujer de su jefe sería asesinada en el acto. Pero ella ya se había ido y, sin embargo, Muarib no había cambiado sus órdenes. Cada momento que pasaba los convencía más de que las órdenes no importaban, que debían saltar y atravesar al muchacho Basish. Así que, a pesar de sus otras ventajas, Sieg tuvo que presionar la pelea, tentar a la suerte, y se arriesgó con un golpe por encima de la cabeza. En cierto sentido, fue una jugada chapucera, como hubiera hecho Leomund pero sin la masa muscular que poseía el oso del norte. Sieg solo pudo intentar imitar la ferocidad y golpeó el filo de su espada. Aterrizó sobre el protector de dedos de Muarib, donde el acero estaba remachado al mango. Por desgracia, fue su maltrecha espada la que estalló. El acero y la madera se rompieron en todas direcciones, y la metralla voló hacia los rostros de ambos. Se tambalearon, sintiendo el escozor caliente de la sangre. El jefe de los bandidos parpadeó y esbozó una sonrisa de tiburón. Levantó su propia espada para devolver el golpe. El entrenamiento se hizo cargo. Sieg saltó hacia adelante. Sus manos se cerraron alrededor del brazo de la espada de Muarib. El bandido rugió e intentó quitárselo de encima, pero su otra mano era el brazo que Sieg había atravesado con la espada esa misma mañana. Su agarre falló. Sieg se impulsó, saltando del suelo y balanceándose. Torció el brazo del hombre mayor y lo levantó del suelo. Ambos cayeron a la arena. Rodaron y forcejearon. Las extremidades se agitaron. La espada se agitó arriba y abajo, golpeando contra la arena. Muarib se encontró por encima de Sieg y le clavó un hombro al chico. Golpeó con todo su peso las vendas que le cubrían el estómago. Sieg gritó de dolor, pero no soltó el arma. No le quedaba ninguna herida que abrir allí. Su concentración nunca abandonó la tarea que tenía entre manos. Le chasqueó el dedo meñique a Muarib, lo arrancó del mango de la espada hasta que se dobló por la mitad y el bandido aulló. Pero no intentó quitarle la espada. En lugar de eso, le estrelló el pie calzado con una sandalia en la cara. Algo se quebró. El hombre se relajó. Entonces Sieg le quitó la espada de las manos. Los otros bandidos se dieron cuenta demasiado tarde de quién había conseguido la victoria. Saltaron hacia adelante con las lanzas en alto. «Detente», ordenó Vita, levantándose con el sol a sus espaldas. Ya no tenía la forma de una simple serpiente, sino la de una mujer de cintura para arriba. El hermoso rostro de la pintura, desnudo hasta la piel. Lo miró con el ceño fruncido. «La violencia me repugna. Yo, como emisaria de los dioses, te ordeno». Sieg apuñaló a Muarib en el pecho. El esternón del hombre mayor se quebró y la sangre brotó a borbotones.
El hombre se convulsionó y se atragantó. Buscó a tientas el brazo de Sieg, la espada, el cuello del muchacho. En un instante, estaba demasiado débil para siquiera cerrar las manos. Todos lo miraron fijamente. Los bandidos miraron a Vita en busca de orientación, pues eran sirvientes natos, pero ella no sabía qué decir. Mi cuervo aterrizó detrás de Sieg y graznó 2 veces. Capítulo 8. Bajo el sol, los 2 hombres yacían uno sobre el otro, con el acero y la sangre entrelazados. El sudor goteaba de sus miembros sin vida y la respiración entrecortada llenaba a uno solo. Sieg volvió a mirar hacia arriba para enfrentarse a la conmoción y el horror. Los hombres giordananos, bronceados por el sol, flotaban a su alrededor, sin fuerzas en sus pies para seguir adelante. Tenían las lanzas preparadas, pero la espantosa visión los repelía. El honor se había olvidado, la etiqueta estaba tan muerta como su jefe. No parecían saber si debían enfurecerse o llorar. Pero todos llamaban a Sieg el traidor. Vita atacó. La edad y el poder le dieron compostura. La visión de la sangre no la aturdió como antes, pero no confiaba en los bandidos que estaban a su lado. La fe solo estaba en ella misma, así que fue ella quien atacó. Su cola se balanceó, más como un cocodrilo de río que como la anaconda que su mitad serpentina imitaba. La carne y las escamas golpearon a Sieg con la fuerza de un ariete. El chico voló y golpeó la piedra. Un bandido saltó para atravesarlo mientras aterrizaba en la arena. Vita tuvo que tirar al hombre hacia atrás, tirándolo al suelo antes de que la estocada de Sieg pudiera derramar sus intestinos. Sieg se levantó, sobre manos y rodillas mientras su estómago se derramaba por su garganta. El dulce revoltijo de vino y ácido salpicó debajo de él mientras el emisario descendía a la arena improvisada. ¿Vas a pelear conmigo?, preguntó, limpiándose el vómito rojo de la barbilla. Pequeño insecto insolente. Mono arrogante. ¿Creciste en el bosque? ¿Te arrebataron el sentido común? ¿No entiendes quién soy y yo? ¿Cuál es tu lugar en este mundo? Puedo hacer magia que ni siquiera podrías comprender. No, no puedes, dijo Sieg, y no se dignó mirarla. Se quedó mirando a los bandidos que se agolpaban detrás de la mujer serpentina como niños bajo la falda de su madre. Se rió. Si tuvieras la fuerza para hacerlo, me habrías matado. Ustedes los ángeles no hablan, no así. Resulta que estoy bastante familiarizado con lo que es y no es posible para ustedes. Vita se levantó como una víbora a punto de morderlo. Lo miró con el ceño fruncido y llena de rabia. Una figura muy llamativa para el chico, ya que todavía no se había vestido. Todo es posible. ¿Qué? ¿De una cabra y un borracho muerto? Apuesto a que apenas tuviste suficiente energía para reconstruir tu cuerpo. Porque, si no, ¿seguirías teniendo una mitad monstruosa? ¿Qué vas a hacer? ¿Escupirme? Te maldeciré. Adelante, inténtalo. ¿Cuánto tiempo tienes, de todos modos? Shepard se dará cuenta muy pronto. Vita vaciló y entrecerró los ojos. ¿Qué tiene que ver ella con esto? Sieg extendió los brazos, con el pecho desprovisto de defensas. Cuando ella no lo derribó, dijo. Hay al menos un alma que no te has tragado. ¿Qué vas a hacer si le cuenta a los segadores sobre ti? Uno de los bandidos levantó la cabeza y dijo. Ella es la hija de la diosa, bastardo extranjero. Sieg fijó su mirada en el bandido hablador y preguntó. ¿Pero, cuál? ¿Te gusta hablar, verdad, muchacho? Preguntó Vita, interrumpiéndolo. Sí, lo hago. Soy casi tan bueno con eso como con la espada. Por supuesto, ayuda cuando tengo la ventaja. Blasfemo, dijo uno de los otros bandidos, y miró a Vita. Todos parecían absortos en la pose del ángel. Esperaban que ella vengara a su jefe por ellos, los tontos. Vita resopló. Se echó el pelo hacia atrás y dejó que el sol iluminara su rostro. A medida que pasaban los minutos, la vitalidad seguía recorriendo su cuerpo. La piel que había estado sutilmente pálida se tiñó de vida dorada, pero esa transformación no fue gratuita. Se estaba despojando de la habilidad necesaria para luchar contra Sieg, y ambos lo sabían. A medio paso de las negociaciones adecuadas, dijo. ¿En qué tierra impía se ha convertido? Es un trocito de desierto gobernado por criminales expulsados de sus hogares. ¿Qué otra cosa se podía esperar? Esto fue una ciudad, dijo, cruzándose de brazos. Casi perdida en el tiempo, pero ahora he regresado. Gracias a la buena fe de esta gente y a sus años de sacrificio. No es algo a lo que renunciaré a la ligera. Sieg empezó a relajar los hombros. Puedes hacer con estas ruinas lo que creas conveniente. ¿Por qué quieres que estos hombres vivan en ellas? Bueno, solo puedo adivinarlo. Supongo que no serían una gran tropa de bandidos sin un jefe, ¿no?
Al final, los demás hombres se dieron cuenta y se dieron cuenta de que estaba traicionando su honor. Mi señora. ¿No pensará dejarlo marchar? Preguntó uno. Baja la lanza, ordenó. Hubo una vendetta. Muad'Dib ha muerto, les gritó Sieg. El juramento se ha roto. Si queréis venganza, bueno. Se agarró la parte delantera de la camisa y se la arrancó, dejando que los innumerables cortes y tajos destrozaran la tela. Se soltó, ondeando al viento y desnudándoles el pecho. Sobre su pecho reposaba el sello divino de sus estigmas, el mismo lenguaje que adornaba los huesos de Vita. Las runas rodeaban su corazón en patrones y geometrías de propósito inefable. Muad'Dib tenía una marca así en su propio pecho, pero la suya no era ni un tercio de la complejidad de la bendición de mi alumno. Solo por la diferencia de tamaño, los bandidos empezaron a darse cuenta del abismo que los separaba del simple muchacho que tenían delante. Vita chasqueó la lengua y frunció el ceño. Podía leer la marca tan bien como yo y no se hacía ilusiones sobre su poder. Así es como sobreviviste a una espada en el corazón. Es un truco bastante útil, ¿no? Aún así, los bandidos rechinaban los dientes. La sangre les hervía y la muerte de su querido líder los espoleaba. Se dispersaron a ambos lados y apuntaron con sus lanzas. Uno incluso se disculpó con el emisario. Nuestro honor no le permitirá irse, dijo. El doctor apareció por el sendero oculto y se acercó a él mientras le gritaba. Déjenlo ir, idiotas. Son un montón de bastardos sin padre que no saben distinguir la fuerza de la estupidez. El honor no vale nada en la tumba. Shepard ha estado tratando de enseñarles eso a ustedes durante casi 1000 años, pero ustedes simplemente no dejan de hacerlo. Sieg amplió su postura y apoyó los talones en la roca que tenía detrás. La espada que le había robado a Muad'Dib estaba en mal estado, pero era la herramienta que tenía. Son los hombres huecos los que no pueden vivir con la vergüenza. No sois criaturas tan nobles como pretendéis ser. Si debéis encontraros con vuestra diosa, entonces venid. Si tenéis más sentido común, entonces dejadme ir con mi trofeo. Hacedos a un lado. Gritó el médico a los hombres vacilantes. ¿No tenéis nada por lo que vivir? Vita también dijo. Bajad las lanzas, idiotas. Si la violencia es lo único para lo que sois buenos, creo que debería encontrar gente nueva que viva aquí. Tal vez debería dejar que os destripe a todos como a cerdos, pero odiaría ver a las cabras languidecer ante los cuervos. Sospecho que para entonces ya había comprendido mi estratagema con el pájaro, porque volé en círculos por encima de ellos, deslizándome entre las ráfagas de calor y las corrientes ascendentes, con los ojos puestos en mi pupila. Lo confieso, estuve pensando en matarla. El sacrificio de una cabra me permitió convertir en marioneta a un pájaro durante un día, pero el sacrificio de un ángel. Había muchas cosas que podría haber hecho, si hubiera corrido el riesgo de enfadar a su madre. Pero por una niña olvidada, que todavía tiene que pedir ayuda y volver al abrazo de la diosa. En una tierra tan impía, nada menos. Todavía me pregunto si debería haberlo hecho. Tal vez hubiera sido capaz de hacer algo diferente en algún momento crucial. Pero esa elección no le correspondía a mi alumno, y esta es su historia, no la mía. Si vas a hacerlo, atácame. De una forma u otra, el bandidaje ha terminado. La elección es tuya. Morir o rendirte y convertirte en sacerdote. Aunque creas que puedes conmigo, mis amigos ya vendrán a buscarme. Solo estoy esperando un caballo para cabalgar. Uno de ellos pensó que podía con Sieg. Gritó y se lanzó hacia adelante con la lanza en alto. Nunca sabré qué circunstancia peculiar lo llevó a tomar esa decisión. Tal vez estaba enamorado de Muad'Dib, o tal vez tenía algún tipo de daño cerebral. Ambas cosas eran comunes y no se hablaba de ellas. De cualquier manera, se comprometió demasiado con su primera puñalada. Antes de que nadie más pudiera concentrarse, Sieg se había acercado a él. El bandido intentó retirar su lanza y empujarlo, pero era demasiado tarde. Sieg lo cortó desde la ingle hasta el hombro y luego lo pateó al suelo. Otros dos bandidos se detuvieron tambaleándose, enfrentándose una vez más a su propia mortalidad. Sieg los miró fijamente, con sangre fresca salpicando su pecho y rostro. Finalmente, juzgué que el asunto había terminado y le hice una señal a Leomund. El norteño y su hermano salieron de su escondite y caminaron hasta el borde del pozo. Para anunciarse, Leomund arrojó un hacha a la arena. La hizo girar por el aire y la dejó caer en el suelo ante los pies de Sieg. El arma no era un hacha de guerra común. Esas son rápidas y tienen forma de gancho, buenas para tirar de escudos y destrozar cascos. Envió un arma de hoja larga, más adecuada para cortar leña o limpiar maleza que para la batalla. Huyan, muchachos.
Los berserkers ya están aquí, dijo Leomund mientras desenvainaba lentamente su gran espada. Les dejó observar centímetro a centímetro cómo el fino acero del crisol emergía y brillaba a la luz. Bien engrasado y lo suficientemente resistente como para atravesar las empuñaduras de sus lanzas. Sostenía un arma de asesino de trolls y tenía el físico descomunal necesario para usarla. Sieg dejó escapar el aliento y relajó su postura mientras los bandidos huían. Se dieron la vuelta, corrieron y treparon por los muros de piedra como monos correteando. Incluso el ángel se acobardó, rodeó la arena y subió a la cornisa superior mientras lo observaba con atención. Sospecho que se parecía un poco a los hombres que habían quemado el cruce de Enya hace tantos siglos y ella consideró el riesgo de atacarlo simplemente para saciar ese odio antiguo. Aterricé el cuervo sobre su hombro y la miré fijamente. ¿Para qué es eso?, preguntó Sieg, señalando el hacha. Leomund sonrió. ¿No es obvio? Necesitamos su cabeza para obtener la recompensa. El muchacho palideció y miró su obra anterior. La hoja tenía, en efecto, el ancho suficiente para cortar el cuello de un hombre. Se humedeció los labios y se preguntó si Leomund se reiría y diría algo más, pero el norteño no lo hizo. Así que sacó el hacha del verdugo y pateó el cadáver de Muarib. El médico se mordió la lengua y observó. No se apartó de la escena sangrienta que había ayudado a orquestar. Supongo que eso lo convirtió en el hombre más honorable de todo el campamento, pero no le valió el respeto de sus compañeros. Sieg necesitó 3 intentos para atravesar todo el músculo y el cartílago, partir la vértebra y arrancarle la cabeza. Si no hubiera vomitado ya, lo habría hecho de nuevo. Vita intentó escabullirse mientras envolvía la cabeza ensangrentada en su bufanda. El chico estaba preocupado pensando en cómo preservar la cosa el tiempo suficiente para entregarla a cambio de la recompensa, pero yo tenía planes más grandiosos. Bajé el cuervo entre Vita y el pueblo y la miré fijamente. No la maté ese día, pero la obligué a trabajar por mi indulgencia. Capítulo 9. El viaje a Tabina duró casi una semana, ya que los hombres tuvieron que buscar las chozas agrícolas más remotas y comprar agua para el viaje. Viajaron de noche y tuvieron suerte de conseguir un barril en el que pudieron sumergir la cabeza de Muarib en aceite. No era un método de conservación perfecto, pero funcionó hasta que pudimos sacarla para el administrador de la ciudad. Ese anciano casi se desmaya ante la espantosa visión, pero pagó rápidamente. Durante unos días cenamos como reyes, porque no teníamos nada que hacer más que esperar. Y así, llegó un día en que nos sentamos juntos a un lado del parque del rey muerto. Junto al estanque del oasis que formaba el corazón de la ciudad, una hierba resistente cubría el suelo hasta el borde del agua. Una tradición casi tonta de la ciudad había logrado que el mausoleo en el corazón del parque no fuera tocado por el consenso. Mientras esa antigua tumba permaneciera, el parque tenía que permanecer, y ningún comerciante codicioso podría devorar el único trozo de verde que tenía la ciudad. Con un plato de dátiles en almíbar entre nosotros, le pregunté a mi alumno. Entonces, ¿qué has aprendido? Y me metí otra de las frutas entre los labios. Bueno, al menos debería saber de qué es capaz mi enemigo antes de romper mi ilusión duramente ganada. Muy bien, eso es algo que sin duda hay que valorar. Casi te hiciste un lío cuando no se desplomó en el acto. Sin embargo, demostraste una buena improvisación, así que mi entrenamiento no ha sido en vano. ¿Qué más? Tomó uno de los dátiles y se lo metió en la boca. Después de mirar a la gente que se agolpaba al otro lado de la calle con la cabeza gacha como si las torres del templo los estuvieran mirando con demasiada fiereza, dijo. La mayoría de la gente simplemente cree lo que le dicen que crea. 50 bandidos y qué. Un puñado eran idiotas impulsivos, un par tenían la capacidad de liderar y el resto se alineó. Asentí. Muy bien, en verdad. Dirigir es una carga muy pesada para la mente. La mayoría de la gente que ves no quiere tener nada que ver con eso. Es demasiado difícil para ellos incluso dirigirse a sí mismos. Así es como se obtienen reyes. Incluso cuando son tiranos sedientos de sangre, el miedo a tener que ser responsables de sí mismos puede vencer la humilde voluntad de poder. Los humanos son como ovejas. A menudo, lo único que les importa es cuál es el consenso del grupo. Si todos están de acuerdo con la mentira, entonces es la verdad. Aún así, maestro, me estás pidiendo que diga una mentira muy grande. La mentira más grande que se haya contado jamás. Bueno, la segunda o la tercera al menos. Los templos de Lumius probablemente conservarán el título de los mayores mentirosos, pero aún así. Cuanto más grande sea la mentira, más fácil será. Mi alumno hizo una mueca. Si tú lo dices, sí. No vas a volver a romperme la nariz, ¿verdad?
Oh, no, no, tengo un plan mejor que ese. Esta vez he traído a una experta. Mucho más refinada que Leomund golpeándote en la cara. Ah, ahí está, dije, señalando a la mujer absolutamente impresionante que caminaba por el camino adoquinado hacia nosotros. Alta, madura, de piel dorada y cabello negro, vestida con sedas y con pupilas verticales. Mi alumno casi se cae de la silla, intentando agarrar su espada, antes de que le dijera que parara y dejara que Vita de Enias Crossing se uniera a nosotros en la mesa. ¿Cómo te parece la ciudad? Cruzó una pierna sobre la otra, nos robó una cita y dijo. Un laberinto casi incomprensible. Hay tanta gente. Hay gente amontonada dentro de gente, lo juro. ¿No se dan cuenta de que pueden construir más muros? ¿De verdad necesitan apilarse unos sobre otros como una gigantesca orgía de comercio? Dije. Parece ser la evolución natural de los asuntos humanos. Es repugnante. No puedo quitarme el olor a sudor de la nariz. Incluso cuando voy a los comerciantes de especias. ¿Encontraste un comerciante para tus necesidades? ¿Para amueblar mi ciudad? No, todavía no. Tenía esperanzas puestas en una familia llamada los Cantas. La gente hablaba bien de ellos, pero parece que ya han sido contratados. Sonreí y junté las manos sobre la mesa del café. En efecto, lo han hecho. La mayor parte de Giordana ha sido conquistada por la gente del oeste, Bassermark. Cualquier comerciante podría decirte que los mejores tratos los ofrecen los hombres que tienen un ejército a sus espaldas. Los lugareños tienen un poco de miedo de ir contra ellos, no sea que los vasianos marchen hacia aquí y los pasen a espada. A estos conquistadores no les gustaría nada más que una razón para apoderarse de todos sus bienes. Ella se burló. Eso hace que sea muy difícil hacer una contraoferta. Me reí. Dale tiempo. Los vasianos están preparando una expedición al continente sur y se llevarán la mayoría de sus recursos con ellos. Dejarán atrás una fuerza nominal en el mejor de los casos, y demasiado resentimiento. ¿Viste al joven comandante vasiano reuniéndose con los Cantas? ¿El joven rubio? ¿El que no podía esperar para lanzarse al garito? Ese es. ¿Qué hay de él? Señalé con el pulgar a mi alumno. Sieg ya no está. Sieg cumplió su parte y ahora es el momento de una nueva identidad. Dale al actor su nuevo papel y te daré una mano con Enias Crossing, ¿de acuerdo? ¿Un experto? ¿A esto le llamas un experto? Preguntó mi alumno, señalando al emisario que casi lo había matado, o al menos lo más cerca que su cuerpo inmortal podía llegar. Vita ignoró su comentario y extendió la mano para tocarle la cara. Le frotó los restos de grasa del bebé y le palpó el pómulo. Sí, soy una experta en esto. Soy una artista. ¿No te das cuenta de lo hermosa que soy? Tu mano está fría, como tu sangre, dijo el niño, mirándola a los ojos mientras ella pasaba el pulgar por sus labios. El ángel entrecerró los ojos. La mayoría de los hombres rogarían por calentar mi cama. Me aclaré la garganta. El chico ha tenido una vida dura. Viviendo contigo, Hammurabi. Me sorprendería mucho que no lo hubiera hecho. Debería haber sabido que eras tú en el momento en que vi ese pájaro. Ya sabes, probablemente habrá otro posible señor de la guerra en Enias Crossing, ¿no? En mi ausencia aquí, alguien va a pensar que puede reemplazar a Muad'Dib y volverse contra mí. Si me pides un poco de músculo, me deberás algo más que un cambio de imagen glorificado. Ella chasqueó la lengua. Por favor, puedes perdonar a esos bárbaros, y si esperas que haga de este chico la viva imagen de... Levanté la mano. Espero que lo hagas más guapo que ese comandante de la guarnición. ¿Eres capaz de eso, no? Por supuesto que lo soy. Podría convertirlo en una mujer capaz de iniciar guerras con un suspiro si quisiera, maestro. Mejor no, dije. Él necesita guiar a los hombres, no atraerlos. Qué pena. Me encanta trabajar la forma femenina. Absolutamente no, dijo el chico, alejándose de ella. Vita suspiró y se encogió de hombros. Es una lástima, pero hay más de una manera de ser bella. Ignoré su sorpresa y dije, solo recuerda que también necesita apuñalar a la gente hasta matarla. Así que dale una mandíbula de guerrero. De todos modos, tiene que pasar por ese mocoso noble. Estás poniendo muchas restricciones a esta solicitud, dijo Vita, frotándose la barbilla mientras miraba el rostro del niño e imaginaba lo que podría ser. Los artistas prosperan bajo presión, ¿no es así? El chico nos miró a ambos, sin saber dónde buscar apoyo. Espera, creo que soy un chico bastante guapo. El ángel y yo nos reímos. Estás en buena forma física. Eso es suficiente para una vida mundana. Necesitas aspirar a algo más que mundano.
Más de lo que cualquier hombre soltero ha hecho antes. Debes ser un héroe de cuento de hadas hecho carne. Si no lo eres, la ilusión no se sostendrá. Como dije, cuanto más grande sea la mentira, más fácil será. El chico se replegó en sí mismo por un momento y solo habló desde el otro borde de una copa de vino. Esto no es exactamente lo que pensé que me regalarías por mi 18º cumpleaños, ¿sabes? Va, dije. Ya eres un hombre. Bebes, matas, tienes todas las habilidades necesarias para ser libre e independiente. ¿Qué más quieres? Porque estoy a punto de darte poder, el derecho a gobernar a la gente y a conducirla a la batalla. Todos los que estábamos en la mesa sabíamos lo que le venía a la cabeza a ese muchacho después, pero no lo dijo en voz alta. Si no lo iba a decir por algún tipo de decoro, entonces yo no iba a esforzarme por conseguirle una mujer para su 18º cumpleaños. Pensé que el ángel podría ofrecerse voluntariamente, pero había dejado muy en claro que no le gustaban los hombres. Así que decidí dedicarme a otro vicio con él. Dejé la bolsa de plata delante de él y le dije, vas a tener que practicar tus habilidades de juego, ¿sabes? Dados, cartas, trireme, lo que sea. El comandante de la guarnición es un jugador conocido, aunque pierda más de lo que gana. ¿Por qué no intentas convertir esa plata en oro antes de que tengamos que darte un nuevo nombre? ¿Entonces ya no soy ciega? Por supuesto que no. Hemos acabado con esos bandidos. Ya ni siquiera son ladrones, dije, mirándolo fijamente. Ella asintió con la cabeza. Y ni se te ocurra usar tu maldito nombre de nacimiento. La gente te escupiría en cuanto lo oyeran. Muy pronto tendrás un nombre propio. Un nombre de noble que imponga respeto. Sin duda te he enseñado toda la etiqueta y la postura que necesitarás para ello, así que espéralo con ansias, ¿no? El niño asintió. Sí, maestro. Bien. Puedes elegir un nuevo nombre y usarlo en los salones de juego hasta que llegue el momento adecuado. Tendremos que ir al sur, a Puerto Faro, y esperar el momento adecuado. El rey Arandal ha dejado el oro en la carreta en esta expedición que conquistó la costa, y hasta ahora lo único que sé es que van al continente sur. Sospecho que esos caníbales les darán más problemas de los que se imaginan, así que algo saldrá mal muy pronto. Y entonces atacaremos. Vita asintió. ¿Te parece bien que le cambie la cara esta noche? ¿Eso no causará problemas? El muchacho dijo. Mientras no me vista como un noble, nadie me confundirá con uno. De todos modos, todo depende de la postura y la actitud. Vita ladeó la cabeza. ¿Qué eres? ¿Un actor? ¿Te las arreglaste para pasar de largo ante hombres que deberían haber conocido al chico que mataste y reemplazaste? El chico no pudo evitar sonreír. Algo así. Muy pronto, dije, la mentira será real y él no será un actor sino un noble. Será Lucius von Solar, como ese mocoso idiota nunca podría soñar con serlo. El chico que sería Lucius levantó su copa de vino y yo levanté la mía. Vita por fin se dio cuenta de que le había preparado una y los tres hicimos un brindis. Aquí, dijo. Todos nos mojamos la garganta. Ya ha tardado mucho en llegar, dije. Vita se lamió los labios para limpiarlos. Quédate en tu lado del mundo, por favor. Me reí entre dientes. ¿Qué elección de palabras más interesante has utilizado? Dime, ¿qué constituye mi lado del mundo? Porque si puedo elegir, elegiré el lado del mundo sobre el que brilla el gran dios Lumius, dije, señalando el sol en lo alto y todas las tierras que tocaba. Lo viste en Audionovelas Héroe.